Son las 8:32 minutos. Bueno, estamos ya en el tiempo de tertulia, estamos en el tiempo de opinión. Les hemos contado la actualidad, o parte de ella, lo que consideramos que es más importante desde las 7 en punto. Ahora es el momento de las valoraciones y del análisis, porque desde luego hay bastante. Enseguida vamos a empezar a desmenuzarlo todo. Javier Ortega Smith es secretario general de Vox. Don Javier, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues muy buenos días. Encantado de estar nuevamente esta semana, que esta semana repetimos en esta tertulia, con lo cual es doble satisfacción. Sobre todo para sus muchos seguidores, porque usted ya empieza a ser alguien con muchos fans, don Javier. Bueno, no sé si son fans, pero yo también la verdad es que agradezco enormemente a las personas que se acercan a decirte que gracias y que sigas, y nosotros decimos, pero ayudarnos, que esto es muy complicado y que hace falta mucha gente remando. Oiga, pero están remando mucho, porque más de 800 españoles han aportado el 60% del coste del gran acto que Vox va a celebrar en Vistalegre, ¿no? Impresionados. Son este tipo de cuestiones que te llegan, ¿no? Esto es lo que siempre he pensado, casi diría lo que he soñado que debe ser la política. Exacto. Es decir, el ciudadano de a pie se moviliza y dice, ¿qué hace falta? ¿Un gran acto? Allá vamos. ¿Qué hace falta? ¿Pagar unas fianzas? Allá vamos. ¿Qué hace falta? ¿Comprar una furgoneta para que puedas recorrer España? Allá vamos. Hay que agradecer de verdad, de corazón, y además la mayoría son muy pequeñas aportaciones. Ves que uno pues ha puesto 50 euros, otro ha puesto 15, otro ha puesto 100. Cada uno lo que ha podido, ¿no? Lo que ha podido. Y la verdad es que es impresionante. Y además es impresionante la velocidad con la que se está inscribiendo la gente en el acto del día 7 de octubre a las 12 de la mañana en Vistalegre, porque creo en este momento, no sé la última cifra actualizada, pero cerca de 7.000 personas ya tienen su entrada. Es por ahí. 7.500 es el último dato. 7.500. Y es verdad que nos tememos, y por eso insistimos a que todo el mundo se inscriba, que va a haber gente que se va a quedar fuera. Se va a quedar fuera, y estamos hablando de 11.000 plazas. Pero es que, claro, hay muchas personas que no terminan de hacer el gesto de entrar en la página web y de solicitar su entrada, van a aparecer allí en la puerta y, claro, por cuestiones de seguridad, primero va a pasar todo el mundo que tenga entrada y luego, bueno, se va a dejar que vaya pasando. Claro. Pero puede quedarse gente fuera. Así que, la verdad, a mí me encanta, porque es la España que se pone en pie, la España que reacciona, que no tiene complejos y que dice, no queremos que nos subvencionéis, porque al que subvencionas le controlas. Somos libres y convocamos actos, nos unimos, en fin. Bueno, vamos a hacer, gracias. Si le parece, don Javier, algo que es muy importante hacer en los medios de comunicación, que es ser divulgativos. Por ejemplo, personas que nos han llamado por teléfono, oyentes y espectadores de esta casa que han llamado por teléfono, personas mayores, la mayoría, y que han dicho, mire, a mí me encantaría estar, pero lo que pasa es que no tengo ordenador en casa, ni internet, ni me manejo con las nuevas tecnologías. Es muy fácil. Cualquier hijo, nieto, vecino, hoy en día la inmensa mayoría de las personas utilizan internet, le va a echar una mano, les va a inscribir en ese acto, en la página web de Vox, y van a poder estar presentes ese día. Es así, es decir, basta con que cualquiera desde un mismo teléfono móvil, poniendo en Google españaviva.es, le va a aparecer unas casillas muy facilitas para rellenar nombre, apellidos y un correo electrónico. Te dice, no tengo correo electrónico, pues puedes poner el de tu hijo, cualquiera que al recibirlo lo pueda imprimir. Y en el peor de los casos, llama por teléfono a la sede nacional en la calle Diego de León, que la tiene también en la página web, y desde allí le ayudan a hacer los trámites. Muy bien. Es decir, que intentamos hacer las cosas bien para que haya un cierto control, pero bueno, hay que buscar a alguien que te eche un cable si no puedes hacerlo, ¿no? Y ya digo que en el peor de los casos, si alguien pues al final no ha podido hacerlo, que se acerque, que a lo mejor hay suerte y han quedado localidades y se puedan llenar. Pero vamos, eso es lo que ya no podemos garantizar. Claro. Jesús Poveda es un psiquiatra y profesor de los buenos, de los que uno se puede fiar y sobre todo de los que conviene tener en una tertulia de actualidad. Profesor. Muy buenos días, Rafa. Buenos días. Y encantado de estar aquí y, como me gusta decir en este programa, muy buenos días España. Por supuesto. Hablando de España, don Javier, Vox va a presentar en ese acto 100 medidas urgentes. 100 medidas son muchas medidas, Son muchas medidas. Yo no sé si las vamos a contar y llegaremos a 100. Es verdad que se han seleccionado. Es el paquete de medidas que se viene trabajando desde hace 2 años, de las últimas elecciones. Se viene trabajando en un paquete por distintas áreas, lo que llamamos las 100 medidas urgentes con las cuales nos comprometemos ante todos los españoles. Es mucho más que lo que puede ser un programa electoral. Al final es el resumen de una idea puesta al servicio de España en todos los temas, en el tema de la fiscalidad, en la lucha contra las leyes de odio como las de LGTBI, que por cierto es una de las materias en las que estamos solos porque no hay nadie de ningún partido que esté dispuesto a luchar contra ello. Creo que dan una conferencia esta tarde, precisamente.
esto, ¿no? Esta tarde tenemos una conferencia en el Centro Cultural de los Ejércitos, Sí. y la verdad es que, bueno, vamos a tener personas de primera línea, es a las 18:30, en el Centro Cultural de los Ejércitos en Gran Vía, y tenemos personas que conocen bien directamente el juez Serrano, porque ha luchado desde la magistratura contra la imposición de esta ley completamente injusta. Tenemos a Alicia Rubio, un banderín también y contertulia de esta casa. Y con un libro súper interesante. Un libro súper interesante, Cuando nos prohibieron ser mujeres y os persiguieron por ser hombres, donde desarrolla perfectamente todo ese negocio, porque al final detrás de esto hay un terrorífico negocio. Y luego también va a estar nuestra presidenta provincial, Rocío Monasterio. Estaré yo mismo en la presentación, y creo que es importante que se conozca esta materia. Bueno, pues por no irme de la pregunta, es verdad que se van a presentar 100 medidas, serán 100 o serán 60 o serán 70, serán las más significativas, para que públicamente asumamos el compromiso de que nuestros diputados, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento de Estrasburgo, en las comunidades autónomas, en los parlamentos autonómicos y en los ayuntamientos, nos comprometemos públicamente a defender esas banderas, esos principios. Así que es verdad, en Vista Alegre muchas personas se van a ver identificadas con eso, que por fin alguien lo defiende, por fin alguien tiene la valentía de decir estas cosas. Ana Ruiz, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días. Gracias por estar con nosotros, Ana. A vosotros, como siempre, escuchando a Javier. Sí, me imagino, Javier, que cualquier persona puede ir a ese acto, y también Ana Ruiz puede ir a veros, Ana Ruiz está ¿no? invitada, porque yo estoy seguro que Ana Ruiz, vamos, nunca he dudado Sí. que Ana Ruiz es una persona de mentalidad abierta, que aunque tiene sus ideas, que somos diferentes. Que me las perdona. Diferentes entre ellas. No, que no coincidimos, No, que claro, no coincidimos. sí. Aunque me llama la atención, el otro día nos preguntaba un periodista el porcentaje de personas que se están afiliando, y estamos haciendo una estadística, porque en poco tiempo, muy poco, 8 meses, hemos pasado de 3.800 afiliados a 10.400, creo que es el último dato. Entonces nos está permitiendo hacer, como diríamos, una fotografía en tiempo real de dónde proviene. Hay un porcentaje, por supuesto, elevado, que vienen de exvotantes, que es afiliados del Partido Popular, un porcentaje viene de Ciudadanos, pero muy bonito, nos está viniendo un porcentaje del Partido Socialista. Oh, Dios mío. Y le voy a decir por qué. A la pregunta de por qué ha venido Vox, porque ha perdido la identidad nacional. Bueno, identidad, no sé cómo dice la casilla, el concepto de Estado, vocación de concepto de Estado. Y yo digo, pero qué curioso. Personas que se sienten identificadas, a lo mejor ideológicamente, en cuanto a la economía, por decir algo, pero que a lo mejor en cuanto a proyecto estatal consideran que el partido no lo está defendiendo. Es una de las razones mayoritarias. Porque de Podemos, por ejemplo, no se ha llegado a ninguno. Sí. ¿También? Es curioso, de Podemos hay un porcentaje no despreciable, pero esto ya no es un tema. Básicamente a Podemos le critican dos cosas. La primera, lo que hizo en Cataluña en las elecciones, poniéndose de parte de los golpistas, y en segundo lugar, quienes te dicen que el voto a Podemos lo hicieron como voto de castigo, por el tema de los bancos, el rescate, a las cajas de ahorros, el tema de de propuestas que hacían para ayudar a los desahucios y demás, pero que ideológicamente no son marxistas, sino que lo que están es ante una posición, podríamos decir, de rechazo ante el sistema. De protesta, ¿no? De protesta ante la corrupción. Por cierto, era el momento en el que saltaba todo lo de la Gürtel, la Púnica, los ERE, se juntaba tal. Entonces era el rechazo. Entonces dicen, mi voto fue un voto de castigo, pero no era un voto ideológico. Entiendo, por lo que estás contando, Javier, que sigue siendo un voto de castigo. Es decir, es el voto fluctuante que pasa... El de Podemos, dices. No, me refiero al voto de castigo, que en algún momento ha podido votar a Podemos, en algún momento ha podido votar ahora, que pueda votar a Vox. Es decir, ese tipo de... ese perfil de votante existe, el de castigo. También te digo que muchas veces lo hacen pensando que no va a llegar a ningún sitio, simplemente que en vez de quedarse en casa o a lo mejor votar en blanco, decide ejercer pues ese derecho a voto votando por algún... Sí, lo que pasa es que en este momento esto que podía ser un análisis en los anteriores, como ya hasta las encuestas más restrictivas, las más cocinadas, las que vienen de Moncloa, ya nos dan como mínimo 2 diputados, ya el hecho de decir voy a votar y no voy a sacar nada, pero eso ya no vale. Dos diputados en las europeas. No, todas las encuestas a nivel nacional. Sí, no. Veréis el 3%. Sí, pero al 5% va a ser más difícil. No, a nosotros nos da las encuestas, ya digo, más restrictivas, es decir, que no son precisamente las que quieren favorecer. Nosotros tenemos otro tipo de encuestas, que algún día las explicaremos aquí de dónde vienen, que nos las creemos más, son las que no se han publicado. Son las que hacen partidos y no publican. Son las que hacen para su cocina interna, para saber realmente la situación real, y esas son las que nos han filtrado, las conocéis, ¿no? Bueno, los tracking famosos, pero sí, los internos que no se publican.
Esos son los que tienen más valor. Yo lo voy a decir claramente sin poner la cifra. A nosotros nos han pasado de determinados partidos las encuestas que han hecho que les cuestan mucho dinero y que nadie se engaña al solitario diciendo, bueno, me voy a poner una encuesta donde yo gano las elecciones. No. Y esas son las que valen. No valen tanto las que salen publicadas, porque ahí es quítame de aquí. Bueno, ya lo que iba. Que las más restrictivas nos dan seguro 2. Las que tenemos, que nos fiamos un poco más, dan grupo parlamentario, estamos hablando de 5 diputados. Quiero decir que ahora alguien que diga, voy a votar, total, no van a salir, como hacían con Ruiz Mateo, no sé acuerdas en aquella época, el voto de la patada para adelante. Bueno, salga o no, protesto. No, ahora sabe que el que va a votar va a tener su diputado. Será más o menos, pero va a tener su representación. Yo creo que ese voto protesta, que estoy de acuerdo contigo, que va fluctuando de elección a elección. No sé qué porcentaje es, lo desconozco, pero sé que hay un voto que mañana te vota lo contrario, pero bueno, en fin. No está muy ideológico. No es ideológico. No tiene, exactamente, no es un voto ideológico. Si le va mal, pega una patada al que está en el gobierno. Exacto, le da igual. De todas formas, después de importantes elecciones, todo el tema de los sondeos siempre queda un poco en entredicho. El famoso tema del Brexit, el famoso tema de Trump, el famoso tema de... O sea, que ha habido... Han quedado un poco con el culo al aire, bueno, las encuestadoras. Y lo que una cosa es que la encuesta se hace en un momento determinado con una serie de datos y socialmente hablando luego hay cambios y circunstancias que alteran mucho la ejecución real del voto, ¿no? Entonces a mí me parece que bueno que hay una expectativa es interesante, pero que estamos hablando de las próximas elecciones y todavía no sabemos cuándo van a ser, o sea que en este aspecto hay que ser como más prudente, ¿no? De cuanto más tiempo mejor para... Pero, ¿tú crees que van a adelantar? Te lo pregunto con toda tú me sabrás, dirás, no lo sé, pero tu opinión, ¿crees que van a adelantar las generales? Porque a mí por un lado me llegan diciendo que las van a traer a noviembre, diciembre, como la situación sigue así, y hay quien dice, no se va de aquí hasta el 2020. A ver, sinceramente, no lo sé, porque no tengo como para que me digan alguien directamente del equipo de Pedro Sánchez que me diga tal. Dado como politóloga, creo que sería imposible adelantarlas. ¿Por qué? Pues no pueden coincidir con municipales y autonómicas. Nos tendremos que ir al mes de diciembre. Como pronto. O sea, mayo nos vinculan las europeas. Claro, o sea, es que no pueden coincidir en varios comicios, en este caso de Navidades, nacionales. En plan febrero. Enero, febrero. No lo veo. A mí hay dos condicionantes, no sé si coincidís, que me ponen encima de la mesa a la hora de responder a esa pregunta. El tema del juicio contra los golpistas, que tiene presiones de los del PDK para que en ningún caso se produzca antes de que haya salido la sentencia, porque entonces no sé cuánto es tal, y es decir, que no salga la sentencia condenándoles y luego haya juicio. Por ahí dicen, hay que presionar, adelantarlo. Por otro lado, que las últimas encuestas, por más que estén maquilladas por el CIS, la realidad es que no le garantizan a Pedro Sánchez renovar la Moncloa, y no le garantiza ninguno. Entonces, dice, ya estoy aquí, me quedo quieto. Claro. No, es que aunque toda esa presión y desgaste que están realizando desde el Partido Popular y desde Ciudadanos, saben que tampoco no les interesa porque tampoco van a llegar ni van a tener ese tipo de acuerdo. Hombre, si quedáis a uno y estáis en el Congreso, lo mismo acabáis teniendo voto pinza y determinante. ¿Has visto las de Madrid, lo que acaba de decir? Las de Madrid, sí. Las de Madrid nos dan determinante. Quedáis determinante porque no... Pero esto ha pasado ya en muchos ayuntamientos. Nosotros ahora mismo en Jaén tenemos un solo concejal, nuestra concejal Salud Anguita en Jaén, y ese concejal es decisivo porque están en empate entre Partido Socialista, Podemos, PP y Ciudadanos. Y el voto de Salud Anguita, que es una concejal, es decisivo. De hecho, hoy tenían un pleno y decidían cuestiones importantes y ella dijo, yo, dependiendo de lo que sea el interés de Jaén, voto en un sentido bueno. ¿Y quién encabezaría la lista por Vox, por Madrid? No tengo ni idea, lo tienen que decir los afiliados, porque como es democrático se hay presentan. unas primarias. Aquí obligado por estatuto. Bueno, vamos a hablar un poquito a nivel nacional de uno de los temas de las últimas horas y de los últimos días, que es la situación de la ministra de Justicia y derivados. Y dentro de esos derivados, ahora les contaré, que ya lo hemos hecho en el tiempo de la información, lo último que publica moncloa.com, que es esta web que ha empezado a dar conocimiento de los famosos audios de las comidas, pero hoy me llama la atención esta noticia y además voy a preguntar a los tres obviamente, pero como hay un letrado jurista en la mesa, quiero especialmente conocer su opinión sobre esto, porque el alcalde de Cartagena de Indias, Pedro Tomás Pereira Caballero, ha solicitado a la Fiscalía General de Colombia la extradición de los jueces a los que la ministra de Justicia, Dolores Delgado, confesaba en esas grabaciones del año 2009 con el comisario Villarejo que vio con menores de edad durante un viaje a ese país sudamericano.
Esta petición por parte del alcalde de Cartagena de Indias se produce cuando apenas lleva unos días ostentando el cargo de alcalde y en mitad de esa fuerte campaña para erradicar la salvaje prostitución infantil que se ha desarrollado en la región durante los últimos años. La ministra, recordemos, relata en esas conversaciones que ella y un acompañante se encontraron al grupo de magistrados del Supremo y de la Fiscalía General con jóvenes de 17 años en un bar de copas. Menores de edad se levantaron a toda pastilla cuando nos vieron, empezaron con el agobio de que nos habían visto, explicaba Delgado, que después apostillaba que las explicaciones que les dieron era que se trataba de camareras de hotel, que les dieron pena y que se las llevaron con ellos. La situación actual en Cartagena de Indias con respecto a la prostitución infantil es más estricta que en 2009, pero aún así en agosto de este año se produjo, recordemos, la detención de alias Madame, Liliana del Carmen Campos, que ha sido acusada de liderar una red para la captación de mujeres, muchas de ellas menores, para que se dedicasen a la prostitución. Yo no sé si esto, don Javier, prevé que pueda tener recorrido o no, y qué tipo de valoración hacen al respecto. Bueno, yo la primera cuestión que digo es que si eso ha ocurrido es deplorable y es repugnante. En segundo lugar, que lo que no puedo entender es que quien ahora es ministra de Justicia, Dolores Delgado, tal y como relatan en las conversaciones estas grabadas, en las grabaciones de Villarejo, estaba allí en Cartagena de Indias junto con quien era, que no recuerdo el nombre, magistrada de la Audiencia Nacional, es decir, una fiscal de la Audiencia Nacional y una magistrada, y ven esos hechos y ahora, porque salen unas grabaciones, dicen que les parece una situación, pues no sé, deplorable y rechazable. ¿Cómo no denunciaron inmediatamente eso? Es decir, es usted una fiscal, usted conoce la ley y usted sabe... Y la otra una magistrada. Una magistrada. Digo, si esos hechos son verdad, porque claro, no estamos claro, allí eso. Y decimos, pero la presunción de inocencia hacia aquellos magistrados que... A ver si va en un malentendido, estaban en un local equivocado, quiero decir, en un bar. No, lo digo porque quien había viajado a Sudamérica sabe que las edades, es decir, no hay un control estricto en la entrada de los locales y te encuentras a veces auténticas niñas que están metidas en locales de adultos y dice que hará en una discoteca esta niña y no está en su casa. Pues porque allí con 16 años ya eres una mujer, incluso con 4 hijos. No es cuestión de la niña, sino el que ve que exactamente es una menor. ¿Qué estaban haciendo? No, lo que quiero saber es que... no hay que echar la culpa a la víctima, en este caso, o la que está ahí. Por una cuestión de... Yo lo que quiero decir es qué ocurrió realmente, que a lo mejor entran en un bar, estaban tomándose algo, se acercan unas chicas. Por cierto, la prostitución menor, que no estoy intentando explicar que hay que hacerlo con la mentalidad de allí, que se te acercan y que tú estás en un bar y se te acercan y dices, oye, niña, vete de aquí. Pero si en ese momento entran... Es decir, yo lo que quiero decir es que tendríamos que saber exactamente qué ha ocurrido, si realmente estaban contratando prostitución infantil o estaban allí y han aparecido. Pero eso lo dejo en el ámbito de los hechos que desconocemos todos los que estamos en esta mesa. Lo que digo es que si esta ministra lo vio, tenía que haberlo denunciado inmediatamente, haber vuelto a España y haber dicho, no pueden ser magistrados del Tribunal Supremo personas que han hecho esto. Y, por cierto, haberlo denunciado allí. Ahora, el recorrido, que un alcalde solicite la extradición, dudo mucho que eso vaya a prosperar, porque tendrá que aportar pruebas para que se admita tendrá que decir, mire, tengo unas pruebas, no unas declaraciones de alguien que dice que ha visto. En una comida particular. En una comida de hace no sé cuánto tiempo. De hace 9 años. Bueno, es que yo no creo que tenga ningún recorrido. Probablemente este alcalde quiere, de alguna manera, manifestar el rechazo de su ciudad hacia hechos de prostitución infantil. Bueno. Sí, bueno, me parece bien y también pues coincido en lo que estás indicando, justamente por eso mismo que no sabemos las circunstancias y seguramente pues ese momento ella tampoco lo pudo ver. Sí que pudo ver exactamente que son menores y es algo en lo que te decía, o sea, coincidimos todos, a lo mejor han entrado en ese local efectivamente, pero podemos ver por la apariencia física la edad que pueden tener. A mí me ha llamado poderosamente la atención que se ponga el foco en la ministra y no en la declaración que hace. O sea, es alarmante que no se ponga el foco a investigar qué fiscales, quiénes de la Audiencia Nacional estaban en ese congreso, porque se puede averiguar, ¿no? Se puede sacar la fecha, saber cuál era... De hecho, estoy seguro de que lo saben. Sí, claro. Entonces, hoy leía, además, un artículo de opinión de un periodista que respeto muchísimo y que valoro muchísimo, en el cual decía que para la ministra, en el caso de dimitir, volver a su puesto como fiscal o volver a la Audiencia Nacional, está un poco difícil porque a ver ahora cómo vuelve a ver a los compañeros. O
Ostras, pues si ha vuelto al Consejo de Ministros y ha visto a su compañero Marlaska después de haberle llamado maricón. Bueno, pero es una expresión dentro de... Sí, lo hubiera hecho cualquier otro y tenía ya una denuncia por homófobo. Las feminazis ahí hubieran saltado. Pero yo no sé si realmente tienes amigos gays, pero algunas veces entre ellos mismos también se llaman así. Pero en cualquier caso, llama la atención que el problema sea que tengan que volver y aquellos que realmente, bueno, está la presunción de inocencia, hubiesen realizado ese hecho, estuvieran ahora cuestionando por qué se ha ido o por qué ha dicho tal cosa. Eso me preocupa. Y sí que creo realmente que hay que saber qué es lo que pasó realmente. Y por otro lado, que un chantajista, un personaje como el señor Villarejo, claro que sí, cómo está chantajeando a cada uno, ya sea la jefatura del Estado, ya sea cualquier otro partido, creando informes que luego se ajustan, se perfilan dentro del despacho del ministro y a la fila el fiscal. Me preocupa que un personaje así todavía se le esté dando cierta veracidad y que con eso estamos destrozando realmente los cimientos de este país y la democracia. Bueno, más allá... Yo hago una lectura que me llama la atención, que un alcalde de una ciudad bellísima, Cartagena de Indias, con una historia preciosa y todas estas cosas, acogiéndose a unas declaraciones que han surgido en España, entonces la importancia o la presencia que tiene España en esos países, ¿no? Es decir, que seguramente en España ningún alcalde de ninguna ciudad se le ocurre por un tema que pasó allí poner en marcha un tema judicial, ¿no? Entonces tiene competencia para hacerlo. No, pero ¿qué te quiero decir? Que a mí me parece que el prestigio, la responsabilidad que tiene España sobre esos países es muy notorio, ¿no? Y que las cosas que pasan en España a ellos les afectan mucho, ¿no? Y entonces hago esta primera lectura, ¿no? Y luego hay una segunda lectura que yo creo que siempre hay que contextualizar cuando hablamos de Villarejo. O sea, Villarejo es como poner un coeficiente en la fuente de información que hay que cuestionar un poco las cosas, porque es un hombre que lo que está buscando ahora es su autodefensa. Entonces va a defenderse con todo tipo de artimañas, ¿no? Con conversaciones post-comidas, post-tal, que a mí me parece que no tienen el peso ni el rigor que tienen que tener esas pruebas. Bueno, en todo caso, más allá de la credibilidad que cada uno le conceda, lo que está claro es que forma parte de la actualidad y como tal lo contamos. Hoy, Moncloa.com habla de nuevas grabaciones que mostrarían ahora cómo Villarejo alardeaba de haber abierto una agencia de modelos, refiriéndose a un prostíbulo, lo que en esa conversación que hoy desvela este portal, la que ahora es ministra, Dolores Delgado, celebraba con la expresión éxito garantizado. Esta conversación daba comienzo con Villarejo relatando que tras su separación matrimonial decidió montar una agencia de modelos, prostíbulo, para, leo entre comillas, llevarse al huerto a todo el mundo. En ese instante es cuando la actual ministra de Justicia apostilla con la expresión éxito garantizado. En la transcripción de esa grabación hay expresiones que sinceramente prefiero no decir a esta hora de la mañana porque me parece que sobrepasan cierto umbral de decoro público. Por tanto, por el tipo de lenguaje soez que utilizan es mejor que no lo digamos, pero lo más importante de esa grabación, lo que a mí me llama la atención por lo menos, es que este tipo, en ese prostíbulo que había montado, utilizaba a las prostitutas para que fueran ellas las que sacaran información sensible a ciertos personajes importantes que luego Villarejo utilizaba para sus chantajes y sus maniobras. Es decir, eran las prostitutas las que le conseguían la informaón a él. Un tema clásico, por otro lado, es un clásico, esto, Mata Hari. Claro además, llega a decir Dolores Delgado que realmente dice, bueno, es que los hombres, dice Villarejo, claro, dice, es un mecanismo, funcionan bajo un mecanismo muy simple. Entonces, están ella con dice, estas señoritas. Es más fácil que un hombre babé que una tía babé. Piensan que no tiene trascendencia, que no es alguien importante, las están utilizando con su cuerpo y entonces piensan que pueden ahí alardear y pueden contar y se van y cuentan. Entonces hoy a lo mejor la expresión de Dolores de Cospedal, de Dolores Delgado, pues tampoco me parece a resaltar nada. O sea, me parece mucho más grave lo que está diciendo exactamente Villarejo y creo que hoy más de algún empresario político o vete tú a saber quién más,
estará nervioso. Ana Ruiz, pero lo grave es que cuando el otro le está contando, estoy montando una estructura de prostitución para recabar información, la otra no le diga, pero bueno, tú eres un delincuente, tú eres un sinvergüenza, tú eres un tipejo asqueroso. No, le dice, éxito garantizado. Hombre, solo falta decir, luego ya hablamos, nos repartimos los expedientes, ¿no? No, pero lo que está también diciendo... No, está dándole consentimiento, le está dando aprobación. No, pero lo que quiero decir con ello es que hace 10 años, cuando fue esta comida, ese señor... que entonces le daban medallas y reconocimientos a su trabajo, esa señora, que era una fiscal dentro de la Audiencia Nacional, que trataba temas de terrorismo, de yihadismo, claro, relación con periodistas y demás. O sea, que lo tenemos que enmarcar dentro de la investigación de la Audiencia Nacional. No lo sé, es que no lo sé. Hombre, realmente. No, por Dios, eso se llama cloacas. Eso se llama cloacas fuera de la legalidad. El hacer grabaciones. El hacer grabaciones sin autorización judicial es un delito. El utilizar a la prostitución para sacarle información política para luego chantajear es un delito. Y el que una fiscal y un inspector de policía estén en eso es delictivo. Ahora se cae una prueba. No es un tema solamente de inmoralidad absoluta, es delictivo. Es delictivo y se cae. Es un procedimiento porque es delictivo las pruebas. Entonces, ¿por qué damos veracidad a lo que está diciendo este señor cuando las pruebas que aportan no son determinantes si se caen? No, porque son grabaciones, ninguno de ellos es consciente de que les están grabando. Hagamos una diferenciación entre pruebas legales que tendrían trascendencia en un procedimiento y que sean veraces o no. Quiero decir, la grabación puede ser veraz, la filmación puede ser veraz. Porque no hay ningún perito que diga, ha habido un corte-pega, y sabemos la cantidad de herramientas que tenemos ahora para crear. Ahí tenemos a un técnico que sabe exactamente un corte-pega. No lo sabemos. Salvando las distancias y recordando las imágenes de las cremas de Cifuentes, pues no es una prueba evidentemente válida, pero evidentemente era algo que al verlo decías, ¿qué está pasando aquí? ¿no? Es que se la ve dentro pero que con esto pasa lo mismo. Tengo que hacer una prueba. Se la oye. Perdón, una prueba no, tengo que hacer una pausa. Una prueba legal. No sé en qué estaba pensando. Estaba pensando que a Joaquín Fernández nadie le ha llamado para hacer esto, con lo cual él está fuera de todo. Yo he dicho que hay un técnico que sabe lo que es un corta-pega de crear. De todas maneras, la cloaca del Estado ha sido utilizada por el Partido Socialista para buscarle las vueltas al Partido Popular, es decir, lo han consentido todos. El Partido Popular seguro que se ha aprovechado también. Quiero decir que lo asqueroso de las cloacas es que lo han utilizado todos, lo cual es repugnante para el ciudadano de a pie. Venga, una pausita y continuamos enseguida en la tertulia, en Buenos Días España, en la radio y en la tele. Son las 9:05, vamos a seguir en directo y vamos a saludar a una buena amiga de este programa y de esta casa. La llaman de muy poquitos medios de comunicación, pero aquí desde luego que nos gusta, sobre todo para agradecerle el trabajo que está haciendo ella y las personas que la rodean. Es un poco lo que decimos también de Vox, de Javier Ortega o de Pedro Fernández o de toda la gente en Vox que está echándole un montón de horas de trabajo, pero un montón, para defender derechos y libertades de todos los españoles. ¿Quién se lo agradece? Bueno, pues si al final llegan al Congreso, me imagino que se darán por bien pagados, don Javier. Pero de momento es... Pero no por llegar al Congreso. Si tenemos la posibilidad de hacer cosas por aquellos que nos han apoyado. No por llegar al Congreso, sino por cambiar leyes, por lograr resultados prácticos de verdad y buenos para aquellos que han confiado en ti. Eso será la mayor satisfacción. Mientras tanto, el agradecimiento y de palabra y de corazón. Bueno, pues alguien que también le echa muchas horas para defender a muchas personas a las que no conocen es la Asociación de Abogados Cristianos y Polonia Castellanos. ¿Qué tal, doña Polonia? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias de nuevo por estar con nosotros en directo. Muchas gracias a vosotros. Porque usted, claro, no tiene subvención de nadie, es decir, usted para poder llevar el pan a casa tiene que trabajar como abogada en su despacho particular y luego quitarle tiempo a su familia para trabajar en favor de este tipo de asuntos, ¿verdad? Eso es, y muchas horas de sueño también, por las noches. Bueno, pero ayer se llevó usted una pequeña alegría, o por lo menos en forma de satisfacción por el trabajo realizado, ¿verdad? Sí, efectivamente, porque es un cauce normal, es decir, que después de la fase de instrucción se vaya al escrito de acusación, se tramite el escrito de acusación, el escrito de defensa y se fije una fecha para un juicio, es lo normal.
Lo que pasa que en la asociación a la que pertenecemos, pues normalmente no pasan cosas normales. Entonces, estamos hablando del presunto actor Willy Toledo y de esa ofensa por insultar a Dios y a la Virgen María, ¿no? El juez ha decidido finalmente procesar a este individuo. Eso es, nos han dado trámite para escrito de acusación y si Dios quiere y todo sigue el curso normal, que es algo normal, pues tendríamos juicio. No sabemos cuándo, pero habría juicio. Le vamos a pedir, doña Polonia, que busque una ubicación donde se la escuche perfectamente porque la perdíamos un momentito el sonido en este momento. Esta persona en ningún momento, recordemos, ha rectificado o ha matizado esas lamentables declaraciones que hizo en su día en Facebook, ¿no? No, es que todo lo contrario. Cada vez que ha tenido oportunidad de salir en televisión, lo que ha hecho es arremeter otra vez contra los católicos, seguir insultando, a nosotros nos ha amenazado, ha ido a más, es decir, ha reiterado sus declaraciones con más gravedad, con más saña. Entonces, pues yo entiendo que si al margen de que al principio tuviésemos más posibilidades menos, después de todo lo que ha hecho este hombre, pues tenemos muchísimas más. Entonces yo entiendo que ahora ya solo queda una sentencia condenatoria, porque este señor lo ha ido empeorando cada vez que tenía oportunidad de salir en la tele o de que le hiciese una entrevista. Ya hemos comentado en alguna ocasión con usted que el abogado del presunto actor pues es un poco de la misma calaña que el mismo individuo, el tal Endica Zulueta. Podemos imaginar la tendencia del personaje. Ha dicho en las últimas horas, y en esto pido también opinión al abogado Javier Ortega, que está aquí en la mesa con nosotros, decía el abogado de Willy Toledo que el juez, en este caso, ha olvidado que el Código Penal de un Estado aconfesional no está para proteger religión alguna. Esto es lo que dijo su abogado, ¿no? Bueno, sí, su abogado y yo nos conocemos ya, solemos estar enfrente. En noviembre tenemos un juicio contra las Femen por asaltar la Catedral de la Almudena y también estaremos enfrente. Entonces, su abogado yo no sé si peca de ignorancia o de forma maliciosa, pero en Europa y en el resto del mundo hay muchos estados y países aconfesionales que también regulan los delitos contra la libertad religiosa. Por ejemplo, en Alemania, que yo sepa es un país aconfesional y que yo sepa es un país moderno, no es un país tercermundista, y regula el delito contra los sentimientos religiosos y en este caso es 3 veces más duro que España. Es decir, el castigo del Código Penal alemán en el artículo 166 es 3 veces más duro que España. Me parece que puede llegar hasta 3 años de prisión. En este caso sí que hay prisión. Pero me imagino que indica lo que le gusta es la justicia belga, por ejemplo, ¿no? Pues supongo. Ese será su modelo jurídico. O la venezolana o la cubana, pero sí. En Bélgica efectivamente no se regula esto, pero es la excepción. Me parece que en la Unión Europea, y en prácticamente toda Europa solo hay 6 países que no regulan este delito, el resto se regula en todos, y de todos los que se regula, España es el más suave. Luego hay un... Perdona, Jesús, quería simplemente, para cerrar, quería subrayar un poco, Polonia, lo que estabas diciendo antes de la actitud del personaje, lo cual me hace pensar, por otra parte, que al ser su mediocridad artística tan absolutamente lacerante, claro, lo utiliza como autobombo y autopropaganda, no me cabe ninguna duda en este caso, porque, claro, todo esto con una simple disculpa se hubiese terminado, pero no solamente no ha habido disculpas, sino que se reitera, como tú decías, de manera constante a la hora de ofendernos a los católicos, ¿no? Eso es. Yo creo que este señor, aparte de que está muy equivocado, lo ha hecho en parte por hacerse publicidad. Lo que pasa que esta publicidad yo creo que en el fondo le perjudica, porque es una persona agresiva, ya había estado detenida otras 5 veces este señor. Entonces es una persona agresiva y que yo creo que si decía que hacía 7 años que no le contrataban, a mí me extrañaría mucho que en los próximos 7 le contratasen también, porque a la vista ha quedado pues lo que es. Entonces yo creo que toda esta publicidad que se ha intentado hacer a costa de insultar a los católicos, en el fondo le ha perjudicado y le va a perjudicar mucho. Profesor Jesús Poveda. 2 cosas. Agradecerle a Polonia su tenacidad para cuando hay un delito de amenazas y de insultos, pues llegar hasta el final a pesar de todos los obstáculos. Y luego esa confianza que tenemos que recobrar de alguna manera en la judicatura, ¿no? Y que los procesos se lleven adelante y que se cumplen las condenas. Sí, porque ¿no? yo la he notado un poco sorprendida a doña Polonia. Claro, ¿no? O sea, yo creo que es que a veces nos asombra lo normal, cuando lo normal tendría que ser pues lo habitual. Estamos en un país democrático, hay unas reglas del juego. O sea, entiendo que haya villarejos y que haya situaciones, pero eso es un poco como lo excepcional, ¿no?
Lo habitual será que una persona que se reitera en sus amenazas, en sus insultos, ¿no?, tanto en el ámbito religioso como en el ámbito personal, como en las amenazas que acabas de nombrar tú ahora, ¿no?, a título personal, pero ¿qué es esto, no? Entonces, es lo normal. Primero, felicitarte por tu tenacidad, Polonia, que la conozco desde hace muchos años, y segundo, que ese proceso judicial pues se ponga en marcha y que se ejecute y se cumplan las penas, ¿no? Ana Ruiz, también querías... Sí, yo quería resaltar que es así, España es un Estado aconfesional en el cual se respeta la libertad religiosa de todos, en todas las religiones. Entonces, por eso está protegido por ley. Otra cosa es el sentimiento religioso. ¿Y quién es el depositario también de este sentimiento? Porque yo soy católica, hay otras personas que también supongo son católicas y no nos sentimos ofendidas por las palabras de Willy Toledo. Entonces, pues ¿quién es el depositario? Es el 525 del Código Penal, ¿no, doña Polonia? ¿Quién es el depositario real de ese sentimiento? Porque el depositario real, no, digo el depositario porque Apolonia se siente ofendida, otros católicos no. ¿Quién es el depositario real de ese sentimiento católico? Entonces, y otra cosa, ¿los realmente insultados van a declarar o no van a declarar? ¿Cómo es la cuestión? Y no sé si un jurista que aquí tenemos presente ve que eso va a prosperar. Primero responde doña Polonia, luego don Javier. A ver. Claro, el artículo 525 regula el delito contra los sentimientos religiosos. Me parece muy bien que usted no esté ofendida, también está en su derecho, pero el artículo no dice que todos los creyentes de esa confesión tengan que estar ofendidos. Ya, pero ¿quién es el depositario real? Porque si hay unos que dicen que no se sienten ofendidos y otros sí, ¿a quién hacemos caso? ¿Quién es el real? No hay un depositario real. Eso, quiero decir, el sentimiento religioso es un derecho humano que tenemos los creyentes. No es un derecho humano. Sí, no es un derecho humano. No, sí, es un derecho humano. No, es algo que corresponde al ámbito privado y no se puede llevar las esferas, Rafa, por favor, no se pueden llevar las esferas privadas al ámbito público. Que no tiene nada que ver. Es un derecho universal reconocido. El derecho universal es la libertad religiosa. Es otra cosa diferente. Vamos a ver, es un derecho humano recogido en la declaración. La libertad religiosa, Polonia. La libertad religiosa, no el sentimiento religioso. Y la ONU reconoce el derecho a hacer público ese sentimiento religioso. Claro, por libertad religiosa. Que no te sientas ofendido de poder declarar públicamente cuál es tu religión. Vamos a escuchar también la opinión de Javier Ortega. Querida compañera, Polonia, en primer lugar felicitaros porque hacéis una labor extraordinaria en defensa de la libertad religiosa y en defensa de un derecho fundamental que es precisamente al poder practicar y poder defender aquellas creencias sin ser objeto de escarnio y de insulto. Es que yo añadiría una cuestión que probablemente coincidas para trasladársela al estimado compañero de la defensa de este personaje, y es que no debe confundir el estar con un Estado confesional con un Estado laicista, como a algunos les gustaría, es decir, que persigue de alguna manera la libertad religiosa. Yo sé que haya muchos que les molesta que la religión mayoritaria en España sea el cristianismo, porque precisamente esa libertad que dicen ellos de poder expresar, lo amparan siempre en la libertad de expresión, lo que quieran, siempre lo hacen curiosamente contra la religión católica. No le he visto a Willy Toledo utilizar este tipo de frases contra Mahoma, contra el Corán o contra los islamistas, y mucho menos criticar a países donde directamente por hacer esto no es que te pongan un proceso penal, es que te cortan la cabeza o te cuelgan en plaza pública. Ya me gustaría ver a mí el Willy Toledo delante de irse a la embajada de Irán o directamente irse a Arabia Saudita y proferir la tercera parte de lo que ha dicho contra el cristianismo. Lo que pasa es que la diferencia es que hay unas religiones que son religiones de amor y otras que son religiones de odio, y por tanto tenemos unas legislaciones donde garantizamos los derechos humanos y hay en otros sitios donde por cosas como estas directamente esa persona estaría, ya digo, lapidada en plaza pública. Pero ha dicho contra Dios. Me parece que el resto de religiones también hablan de un Dios. O sea, no, contra la Virgen María, no conozco exactamente las expresiones de este... En cualquier caso, insisto, en este país a nadie se le persigue por su... Y por cierto, Ana Ruiz, no estoy de acuerdo contigo. Ya sé que hay algunos que les gustaría que la religión se fuese exclusivamente al ámbito privado
y que por tanto no hubiera procesiones en las calles, no hubiera crucifijos en el exterior. Pues no, mire usted, el derecho a practicar una religión lo es en el ámbito privado, en el público y en el medio pensionista. Yo practico la religión con aquellos que tengan la confesión que yo profeso, allá donde quiera. Y si quiero irme al campo o a una plaza pública y dar allí una misa, pido el permiso correspondiente y lo hago. O sea, que nada de que hay que esconderlo en el ámbito privado. Faltaría más. Faltaría más. No tienes que esconder absolutamente nada. Lo que quiero decir es que no se pueden confundir las esferas públicas con las privadas. Y sobre todo por insistir que en este país no se persiga a nadie por su condición. A ver, Polonia Castellanos. Es que hay leyes supranacionales y por parte de la ONU también que reconocen el derecho a exteriorizar ese sentimiento religioso. Por otro lado, está diciendo usted que en este país no se persigue a nadie por sus creencias. Eso es mentira. Sí, es mentira. Vamos a ver, aquí los mismos que dicen la libertad de expresión del señor Toledo son los primeros que denuncian a determinados sacerdotes y determinados obispos cuando sus homilías no les gustan. Hombre, es que hay homilías que atentan contra los derechos humanos. Sí, con varios colectivos. Vamos a dejarlo porque no vamos a avanzar mucho. Ya llegados a cierto punto es mejor. Doña Polonia, de verdad, enhorabuena. Felicidades por ese trabajo, por esas horas de dedicar a la protección de los sentimientos más nobles que tenemos las personas, que son los sentimientos religiosos. Enhorabuena, y a ver al final lo que ocurre, porque claro, el procesamiento tampoco garantiza nada, obviamente, ¿no? No, pero nosotros diremos, de todas formas, este señor, como cada vez que habla, pues suelta una nueva, sí. Pues como siga así, pues tendremos trabajo para rato, desgraciadamente. Así que, bueno, nosotros seguiremos peleando, porque peleones somos muy peleones. Sí. Pacíficos, pero peleones. Nosotros seguiremos defendiendo la libertad religiosa y la vida desde la concepción hasta el fin natural y llegaremos hasta donde haga falta para defenderlo. Si llegamos a juicio, fenomenal, y si hay que apelar o hay que ir a donde sea, pues allá estaremos. Pero una pregunta, ¿habrá testigos o no habrá testigos? Pues como estamos redactando el escrito de acusación... Digo, sobre los ofendidos. Sí, a lo mejor me presento yo como testigo. No digo sobre los ofendidos. Sobre todo porque a lo mejor no, me refiero a los, ¿me permites un momentito? A lo mejor Polonia, si me lo cruzo yo de cara a Willy Toledo, a lo mejor le explico exactamente los motivos por los que me siento ofendido. Y a lo mejor si se lo explico yo lo entiende un poquito mejor para no volverlo a repetir. Sabes que los ofendidos somos los creyentes. Es que hay que... Los ofendidos somos los creyentes. No hace falta que estén todos los creyentes ofendidos. Con que haya un creyente ofendido, y le aseguro que hay más de uno, se daría el tipo del delito contra los sentimientos religiosos. Doña Polonia, muchísimas gracias. Gracias a usted. Son las 9:18 minutos. No sé si... Sí, darle las dos ideas de darle la enhorabuena por su tenacidad y ahora dejarlo en manos de la justicia, que en condiciones normales funciona bastante bien en España. Llevamos muchos años en condiciones normales. Otra cosa es que aparezca un Villarejo, otra cosa es que no tengamos condiciones normales. Otra cosa es que aparezcan situaciones especiales por intereses políticos coyunturales, ¿no? Ya no conozco ningún en nuestro entorno, ningún país en el cual haya este tipo de denuncias se haya realizado y haya de alguna manera llegado a algún fin. Bueno, es que no se hubiese iniciado. Bueno, pues ojalá nos copien en esto. Los Mossos de Escuadra se negaron a clausurar, al parecer, los colegios electorales durante la madrugada golpista del 1 de octubre pasado, dando por buenos los delirantes argumentos que les facilitaron los separatistas, que se encerraron en los puntos de votación. Esta es una información que ofrece hoy el diario El Mundo. Dice que la Policía Judicial ha accedido a nuevas grabaciones de la emisora de la Policía Autonómica Catalana. Va de grabaciones esto. A las que han tenido acceso los compañeros del Mundo. En esas grabaciones quedan registradas, don Javier, no sé si esto lo conocía usted ya, las increíbles justificaciones de los agentes para no acatar la orden del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de impedir esa consulta, que era abiertamente ilegal. Una patrulla de los Mossos destinada en Sabadell se dirigía a la central a la 1 de la madrugada para informar de que una asociación vecinal compuesta por 1 millar de personas se había trincherado en un colegio durante la noche e impedía la clausura del mismo por parte de las fuerzas de seguridad. Abro comillas. Están haciendo un torneo de FIFA en la PlayStation. Así lo justificó uno de los agentes a sus superiores, que se limitó a contestar: vale, recibido.
despachó la cuestión con su visto bueno sin cuestionar en ningún momento el hilarante argumento empleado para negarse a desalojar un local que horas después iba a ser utilizado para albergar un referéndum prohibido expresamente por la justicia, un torneo de la PlayStation. Mire, en el interrogatorio ante el magistrado instructor en el Tribunal Supremo del coronel de la Guardia Civil Pérez de los Cobos, nombrado máximo coordinador de todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado que actuaban el 1 de octubre, Policía Nacional, Guardia Civil y Mossos, fue calificada después de dar todas las explicaciones, su informe, a la pregunta que le hicimos de cómo calificaría usted el operativo puesto en marcha por los Mossos, dijo, de auténtica estafa policial. ¿Qué quiere decir esto? Que una cosa es lo que decían en las reuniones, ellos no ponían por escrito que no iban a cumplir las órdenes de Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia, claro. Pero lo que es verdad es que se dedicaron, aparte de avisar de los movimientos de la policía, se dedicaron a una actitud pasiva en el mejor de los casos, en otros verdaderamente de enfrentamiento con la propia Policía y Guardia Civil, en todo caso proteger que allí se pudieran celebrar esa pseudoconsulta absolutamente ilegal. Pero la clave de todo estaba en el siguiente dato. Ellos tenían instrucciones de evitar que se pudiera entrar en los colegios. Y para eso era tan sencillo como haber entrado en los colegios un día o 2 días antes, haber clausurado los locales y haber dicho, mire usted, me quedo aquí con una patrulla para que aquí no se puedan abrir las puertas, no se puedan poner urnas, no se puedan meter esto. Y eso no lo hicieron. No lo hicieron. Otra de las cosas que hicieron, dar todas las vacaciones que tenían pendientes de golpe para dejar los efectivos al mínimo. Cuando intentaron los mandos de los Mossos, en el interrogatorio también, justificarlo, le pusimos los datos delante y le dijimos, oiga, ¿me quiere usted explicar por qué en las últimas elecciones, no recuerdo el dato exactamente, utilizó usted 9.000 agentes y el día del 1 de octubre, que precisamente se preveían situaciones, porque se estaba anunciando en las redes, utilizó usted 2.000? ¡Qué casualidad! Pues lo primero, tener pocos agentes. Lo segundo, darles instrucciones de no actuación. Lo tercero, actuar como auténticos chivatos de los movimientos que hacían la UIP para intentar ir a cerrar estos colegios. En fin, una actitud de una policía que le hace merecedora de la disolución como cuerpo policial, y aquellos agentes que cumplan los requisitos que se integren en Policía Nacional y Guardia Civil. No puede haber un Estado que esté favoreciendo el que existan policías parapoliciales o político-policiales, o al menos políticas, ¿no? Políticas. Aunque también hay que decir una cosa, y a mí me gusta siempre añadirlo, y ya lo llevo como coletilla, dentro de los Mossos de Escuadra sí, claro, hay extraordinarios profesionales. En concreto, quiero resaltar uno, los que están en la plataforma de Mossos por la Constitución, que son auténticos profesionales, leales con el cumplimiento de la ley y, por supuesto, no son separatistas. De los 17.000 agentes, según informes de la Guardia Civil, hay vinculados más de 3.000 a estos movimientos de separación, que es muy importante porque son 3.000 agentes armados y 300 violentos, peligrosos. Y ocurre lo siguiente, que el Gobierno de España, el que debería estar defendiendo el interés general de España, que le niega el pan y la sal a la Policía y la Guardia Civil a la hora de su retribución, no queriendo que tengan una justa equiparación salarial, acaba de otorgar una partida de 1.500 millones, de los cuales 700 millones van directamente a reforzar a los Mossos de Escuadra. Esto es inconcebible. Claro, no es inconcebible. Es que el Ocupa de la Moncloa ha recibido los votos de PDeCAT y de Esquerra Republicana, que son los artífices del golpe de Estado. Y le han dicho, una de las condiciones es que tienes que financiarnos a nuestra policía política. 700 millones de euros. Los Mossos de Escuadra forman parte de la estructura del Estado, como bien sabes. Y coincido plenamente que también hay Mossos que son fieles a la Constitución, como no puede ser de otra manera. Respecto a lo que pasó el 1 de octubre, vuelvo y insisto, y porque lo he dicho infinidad de veces, a la responsabilidad del Gobierno. Y es donde tenemos que poner el foco del anterior Gobierno. Sí. En este caso, si era un referéndum, primero, ilegal, 2, escuché infinidad de veces a Sainz de Santa María diciendo que eso era una pantomima y que era un teatro. Vimos imágenes de cómo se contabilizaban los votos en iglesias, en la calle, o sea, sin participar la oposición, sin garantías legales. Si ya estaba eso así, ¿por qué trasladar el enfrentamiento hacia las calles, hacia los ciudadanos? Realmente la responsabilidad estaba, y como no podía ser de ninguna otra manera, en el Gobierno. En este caso, de quien llevaba la gestión del problema, que era Soraya Sainz de Santa María. Y luego, por una cuestión vital, ¿quién es el depositario del censo?
hubo un personaje que formaba parte del gobierno de Puigdemont que 15 días antes, o un poco, no sé si fue un mes antes, llegó a decir en rueda de prensa, abierto, y lo oyó todo el mundo, que ellos tenían el censo para realizar ese referéndum. Has cometido un error importante. No. El primer responsable de 1 de octubre es los golpistas. Ya, pero ¿quién es el responsable de tener el censo? ¿Quién es el depositario del censo? El primer responsable son los golpistas. Sí, el que podía haberlo evitado, y en eso sí coincido contigo, el que podía haber evitado lo que ocurrió en octubre es el gobierno de Mariano Rajoy, aplicando un artículo 155 mucho tiempo antes, habiendo tomado el control de los Mossos de Escuadra, de la TV3, y haber movilizado no a los 10.000 agentes de policía, sino haber dicho mucho tiempo antes que se impedía a toda costa un referéndum completamente ilegal. Ya no entro en si las papeletas venían ya metidas en las urnas, como se vieron en varios vídeos. Ya no meto. Es que me da igual. Es que, y aunque lo hubieran hecho con pulcritud, da igual. Es que era un referéndum secesionista que estaba expresamente prohibido por la Constitución. Es ilegal, pero si antes de celebrar ese referéndum, un golpe de Estado, por cierto, a la persona, que por cierto no está en la cárcel, dijo públicamente que tenía el censo, ¿cómo? Y tú sabes, tenemos una nueva ley del tratamiento en la protección de los datos. Es que con esto en Europa es que ya se había acabado el tema. Es que no había tema. Y luego hay un tema también más de fondo, que es que la justicia, cuando no se hace en tiempo y forma, acaba siendo injusta. Entonces, sí, estamos todavía revelando nuevas informaciones de los policías del 1 de octubre, pero es que ha pasado ya un año. Pero es que esto sale a la luz. No, pero entendamos por qué. Esto sale ahora a la luz pública, no es que esté mal ni que venga fuera de tiempo, está en plazo y en forma. Porque estamos en la fase del proceso en la cual se ha entregado toda la causa para que se instruyan primero las acusaciones, que ya hemos terminado, para preparación del escrito de acusación, que en breve nos van a dar plazo, y ahora está en la fase de que se han entregado los 38.000 folios, las 400.000 horas de grabaciones, etcétera, etcétera, se han entregado a las defensas de los golpistas, que tienen el plazo de instruirse, que está a punto de terminar. Por eso ellos están filtrando a la prensa, cosa que nosotros no hicimos, parte de lo que dicen esas grabaciones. Cuando termine esto, llegará el momento en que habrá escritos de acusación de la acusación popular de Vox, del Ministerio Público y de la acusación particular de la Abogacía del Estado, y los escritos de defensa de los golpistas. Es decir, lo que está saliendo es una información que lleva muchos meses en instrucción, pero que ellos ahora la están filtrando a la prensa. El apasionante mundo de las filtraciones, que si le parece otro día lo podemos abordar. Permítame, porque tengo que hacer una pausa para la publicidad. Luego les voy a preguntar también por la última prima donna de las expectativas electorales en Cataluña, del señor Valls, que es ahora mismo, bueno, no se habla de otra cosa en Cataluña. Luego hablamos un poquito de él. Pero antes, saludo a un buen amigo de esta casa, Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. ¿Qué tal, Pablo? Buenos días. Buenos días, don Rafael, y buenos días a todos, a toda la mesa. Oye, Pablo, esta tarde por la tarde, está bien dicho, voy a anular mi agenda porque me voy a ir a verte, en la sede del Club de Amigos de Intereconomía a las 6 de la tarde. Das una conferencia, ¿no? Sí, sobre ese monumento, por desgracia, tan sensible a la polémica últimamente como es el Valle de los Caídos. El monumento del cual pues llevamos investigando todos los detalles y todos los aspectos sobre su construcción, y esta tarde podremos ofrecer, ya lo adelanto, datos absolutamente inéditos y absolutamente clarificadores sobre lo que fue la construcción de ese lugar. Aunque es esta misma tarde, decías, perdona Pablo, creo que te he interrumpido. No, solamente decía que, por poner un ejemplo, hoy, esta tarde, vamos a dar por primera vez, que va a salir a la luz, el listado con nombre y apellidos de los muertos en la construcción. No 2.000, no 20.000, no llegan a 20, y esta tarde lo vamos a ofrecer a toda la gente del Club de Amigos de Intereconomía que quiera acompañarnos. Aunque es esta misma tarde, hay plazas todavía. Por tanto, lo mejor que pueden hacer es llamar y apuntarse ya, porque así van a poder ver. Además, es un tipo absolutamente cordial. Es un pedazo de pan, el bueno de Pablo Linares. 91 616 2464. Parece que no, pero esto es importante decirlo, porque estamos tan rodeados de escoria humana que cuando uno conoce a una buena persona, pues es importante decir que lo es, para que la gente se pueda acercar y pueda hacerle cualquier pregunta, por supuesto, porque luego habrá, me imagino, un ratito para poderte preguntar, Pablo, ¿no? Desde luego, en este tipo de iniciativas, en este tipo de conferencias, muchas veces lo mejor, lo más entretenido es en las preguntas de la gente que va acompañando. Bueno, pues ya lo sabe, 91 616 2464, 91 616 2464, esta tarde a las 6, en la sede del Club de Amigos de Intereconomía, Pablo Linares, presidente de la Asociación para la Defensa del Valle de los Caídos. Un abrazo muy fuerte, Pablo. Son las 9:30, una pausa y continuamos en la radio y en la tele, en Buenos Días España.
partidos que crean un poco en esa posibilidad de victoria. Vamos a escuchar primero a Casado y después a Floriano. Hemos dicho que nos presentaremos en todas las circunscripciones. El Partido Popular tiene que estar en todas las ciudades y más en Barcelona, pero yo creo que tenemos que hablar para que los constitucionalistas saquemos una mayoría suficiente. Bueno, yo creo que tiene sus pros y sus contras, ¿no? Y yo creo que la dirección nacional, que es quienes tienen que tomar esa decisión, pues lo estarán sopesando. ¿Cuáles son las ventajas y los inconvenientes, ¿no? ¿Le consta que lo están sopesando? Supongo que lo estarán sopesando porque es una decisión estratégica. Y yo creo que lo estarán meditando, estarán viendo los pros y los contras, ¿no? ¿Cuáles son los contras para usted? Yo creo que ser el PP es un valor añadido. Ser del PP es un valor añadido, dice el bueno de Carlos Floriano. Si eres el número 2 del PP, ¿qué vas a decir, no? O el número 3, ¿qué vas a decir, no? Ahora mismo me temo que Carlos Floriano no es ni el 3, ni el 4, ni el 3000 tampoco. Pero no deja de tener su gracia que diga en este momento, y hablando de las elecciones en Cataluña, claro, que es un valor añadido. Yo creo que lo dice así, con esa tristeza de que están ahí, que evidente se van a tener que juntar en esa coalición transversal y porque no les queda más remedio. Y esperando a ver quién más suma, y Ciudadanos, pues a ver también después del éxito electoral de las últimas elecciones, desdibujarse también en esta plataforma, a ver qué coste tiene. No sé, interesante desde el punto de vista politológico, a ver este experimento cómo sale. Lo que se trasluce, por lo menos a nivel de ciudadanía, yo creo, está claro que el objetivo es ganar. Y por tanto han dicho, el que puede ganar es este, por tanto vamos todos a respaldarle de alguna manera, ¿no? Sí, a mí lo que me ha preocupado de este Manuel Valls, un socialista, que además parece que tiene que venir, aunque él tiene nacionalidad también española, pero que parece que tienen que venir de fuera, ¿no? Porque no consiguen aquí candidatos que puedan enfrentarse a la Colau. Pero me llama la atención cuando ha definido la ciudad de Barcelona como una ciudad-estado. Sí. Digo, ya lo que nos faltaba. Yo me acordaba de Platón. Ahora tenemos la nación catalana, no, tenemos los països catalans, luego tenemos la nación catalana y ahora tenemos la ciudad-estado. Bueno, en fin, yo creo que son... Me gusta lo que ha dicho Ana Ruiz, es un experimento, y los experimentos la verdad es que no suelen salir bien, pero bueno, cada uno, nosotros concurriremos como concurrimos en todos lados, como Vox, y por tanto, bueno, pues pelearemos también por la ciudad de Barcelona para que haya alguna serie de concejales que defiendan una Barcelona no ciudad-estado, una Barcelona ciudad española, por supuesto, y por supuesto catalana. Porque yo pregunto, no es una pregunta, no estoy afirmando, no digo que sí, pregunto simplemente, ¿no es más honesto de cara a la ciudadanía presentar una coalición de partidos que se juntan con un fin, que en este caso sería, bueno, plantar cara a los separatistas y ya está, mejor que presentarse por separado y una vez las elecciones hacer luego pactos postelectorales, algunas veces incluso a escondidas o con condiciones que la ciudadanía no controla muy bien? Como simple pregunta. Pues ¿no es más honesto con la ciudadanía? Hay que todos eso? Me miráis a mí. A la politóloga, ¿no? Sí. Creo que lo que se intenta de alguna manera evitar es justamente eso, ¿no? A ver qué va a pasar el día después y que cada uno pues tira y barre para casa en sus intereses y a ver cuánto tardan en ponerse de acuerdo y si al final llegan a ponerse de acuerdo. Y que con esto pues también de alguna manera puedan aglutinar pues todo ese voto hacia un partido, plataforma, que es algo que también intenta copiar Valls cuando se presentó Maragall, y que funcionó. Y de hecho creo que ha contratado dentro de su equipo a las personas que realizaron ese momento, ese éxito. Entonces, bueno, no acabo de ver muy bien al candidato, no sé si realmente por el hecho de que, claro, un alcalde tiene que ser conocido para los ciudadanos de Barcelona, porque es el cargo más directo que podemos tener, elegir a nuestro alcalde, el que sepa realmente lo que le pasa a la ciudad, cuáles son sus propuestas. Y una persona que hasta ayer era diputado en la Asamblea Nacional Francesa y que no ejercía tampoco mucho su cargo allí y ha renunciado a ello, que se presente, pues no sé. Por otro lado, también me gusta el hecho que dentro de la Unión Europea y sobre todo las municipales, cualquier ciudadano
sea de donde sea, tenga el pasaporte que tenga, en el momento que reside en un municipio puede presentarse a las elecciones en ese municipio donde vive. Me parece, eso me gusta, es un espíritu europeo, abierto y como no puede ser de otra manera, estando en la Unión Europea, me gusta ese concepto de que si hay movimiento para los capitales, también para los ciudadanos y que podamos presentarnos a candidatos de cualquier ciudad europea. A mí esto me recuerda a un fenómeno muy interesante que es el fenómeno de la importancia de las personas, ¿no? Por ejemplo, el famoso alcalde de La Coruña, Vázquez, ¿no? Pues era independiente de que, con qué siglas o con qué no siglas se presentara y de hecho entonces a mí me parece que este es una persona que ha tenido responsabilidades muy importantes en política, en la política francesa, que es un hombre con una experiencia realmente grande y él piensa que en el momento de su vida que corresponde al actual puede ser un buen candidato para ser alcalde de Barcelona. Entonces a mí me parece dos cosas. Una, la importancia de las personas, que me parece que es un tema bien importante frente a veces partidos que ya han pasado épocas, a lo mejor de siglos o de hace 2 siglos, ¿no? Y luego la posibilidad de que en Barcelona se dé este fenómeno nuevo, ¿no? Me parecería un error, desde luego, hacerlo contra Colau. A mí me parece que las cosas hay que hacerlas a favor de, ¿no? Sí. Entonces, porque claro, si es una cosa contra un alcalde, es como si aquí contra Carmena, ¿no? Contra Carmena no. Lo que pasa es que hay un ingrediente añadido en Colau, que es un posicionamiento bastante claro a favor del golpismo, que es absolutamente inaceptable en la alcaldesa de una ciudad como Barcelona. Es decir, una cosa es que tú defiendas desde la izquierda lo que es propio de la izquierda, pero vaya, situarte abiertamente contra el orden constitucional en la defensa de estos impresentables, pues en fin, da más motivos a los demás para que hagan una especie de frente común de decir, oye, vamos a intentar poner fin a esto, que es un disparate. Una ciudad como Barcelona, en realidad ninguna, pero mucho menos Barcelona no puede tener esa visión totalmente paleta, provinciana, en pleno siglo XXI, cuando debería ser una de las ciudades abiertas al Mediterráneo. Pero entiendo lo que él dice, o sea, esto es como el fútbol, puedes tener una estrategia ofensiva o defensiva, entonces, evidente que, y desde luego cualquier campaña electoral también puedes hacerla desde el punto de vista de partido o de candidato. Son 2 estrategias de llevar una campaña electoral, y en este caso, pues, la están haciendo sobre el candidato, desdibujando lo que es el partido, en este caso una plataforma. Lo que hace la candidatura de Manuel Valls es poner en crisis a algunos partidos, ¿no? Diciendo, ahí va, ¿y esta persona de dónde sale? Porque ahí mismo ahora están en una situación comprometida y difícil. Voy a hacer una pausita, son las 9:47, entramos ya en la recta final de la tertulia. Bueno, pues tenemos que lamentar un nuevo suceso relacionado al parecer con la violencia de género, un día más. La noticia se ha producido hace muy pocos minutos. A primera hora de la mañana, la Guardia Civil encontraba el cadáver de una mujer de 46 años con evidentes signos de violencia en la localidad malagueña de Torrox. Según informa Diario Sur, esta mujer presentaba heridas de arma blanca. Los agentes trabajan bajo esa hipótesis de que se trata de un caso de violencia de género, aunque no descartan otras líneas de investigación. La Guardia Civil recibió una llamada, eran las 3 de la madrugada, en la que se informaba de fuertes ruidos en un edificio en la calle Poniente del Morche, en Torrox. Cuando los agentes llegaron, encontraron gran cantidad de sangre en el suelo. En fin, la escena se la pueden ustedes imaginar. Los agentes buscan a la actual pareja de la víctima, que no se encontraba en el domicilio cuando llegaron. Por tanto, lógicamente es el principal sospechoso. Bueno, pues terrible. Otra vez. Terrible, don Rafael. Sabe que yo coincido nuevamente con usted en cómo plantea las noticias. Pues sí, porque tenemos una misma forma de verla. Yo aquí enmiendo, porque sé que está usted leyendo la noticia tal y como salía en la prensa, para los de Vox la violencia no tiene género. La violencia es violencia, se produzca de un hombre contra una mujer, de una mujer contra un hombre, de un hijo contra los padres, de un nieto contra los abuelos, etcétera, o de un padre contra los hijos. Es decir, para nosotros es violencia, es delito, es asesinato y no tiene género. Esto de haber clasificado por primera vez en la historia del derecho penal los delitos por sexo es una aberración en un Estado de Derecho donde el delincuente es delincuente con independencia del color de la piel, de la idea política que tenga o del sexo. Bueno, dicho lo cual, me parece una aberración
Y lo que demuestra una vez más es que la actual ley integral, llamada Ley Integral de Violencia de Género, es un auténtico fracaso. Las verdaderas víctimas no están siendo protegidas, se están gastando ingentes cantidades de recursos que están terminando en los movimientos, en los lobbies feminazis, es decir, todos aquellos que son directamente beneficiarios de las subvenciones, despachos de abogados feministas, mal llamadas de feministas, porque las feministas de verdad son otras. Sí, no son las feministas de verdad. Feministas son aquellas que defienden la condición de mujer y no las que consideran que la mujer en su condición de feminidad está cayendo en el heteropatriarcado. La realidad es que no se ha conseguido terminar con esta lacra porque no se están dedicando los recursos donde se tienen que dedicar, que sería a combatir la violencia intrafamiliar, venga de quien venga, y dejar de dar las noticias cuando es una mujer la que ha sido asesinada por un hombre, es violencia de género, cuando es un hombre el que ha asesinado por una mujer, es un asesinato normal y corriente que no tiene nada que ver. Esto es una aberración. Primero, mis condolencias a esa familia, y desde luego es un hecho terrible que hace un par de días tuvimos otro en el cual habían asesinado a sus 2 hijas y ya van, creo que son 25 huérfanos, lo que llevamos de año. Es terrible. Y efectivamente, sí es de género porque realmente es una violencia por el hecho de ser mujer, por el hecho de tener un control sobre la mujer. Gracias a Dios estamos en un país en el cual se defiende esa igualdad. ¿Estamos todavía muy lejos? ¿Hay que seguir peleando? Sí. Las feministas lo que queremos es la igualdad de derechos. No es que queramos... Una pregunta, que no es una crítica, solo una pregunta para que me la aclares, por favor. Cuando termine la reflexión, te contesto. Perdona. Gracias. Queremos esa igualdad y no queremos tampoco estar por encima de los hombres. Eso para entender lo que es el feminismo. Y por supuesto, o sea, en Europa, en Estados Unidos, se lucha por esa igualdad y estamos y podemos acogernos a la ley. Pero eso es una isla para lo que es el resto del mundo, en el cual esa violencia se ejerce todos los días por el hecho de ser mujer. Bueno, una pregunta, de verdad es pregunta, no es afirmación, como dice nuestro moderador. Acabas de afirmar, es de género porque se ha ejercido por un hombre por el hecho de la condición de mujer. Y yo te pregunto, ¿cómo se llama cuando es una mujer la que asesina a un hombre? ¿Cuántos asesinatos existen a diario? No cuántos. No, te pregunto, hablamos de uno. Un delito es un delito. Ya, un delito no es un delito en función de que haya más o menos. Pero las estadísticas están ahí. ¿Cuántos delitos hay de que la mujer asesine a su marido? Pues hay muchísimos asesinatos. Pero con que hubiera uno solo. Explícame, uno solo. Todos los días tenemos un nuevo caso de violencia machista. No me estás contestando. Te estoy contestando. Reformulo la pregunta. Tú has afirmado es violencia de género porque es la que ejerce un hombre contra una mujer por su condición de mujer. Yo ahora pregunto, cuando es una mujer la que lo hace contra un hombre, ¿es de género sí o no? Te vuelvo a preguntar, ¿cuántos ves que mujeres no matan? Quiere contestar a la pregunta. Te estoy contestando. Es que el hecho, estamos diciendo que se ejerce esa mujer, son de parejas, un matrimonio o pareja que está matando a su persona porque le cree de su propiedad. Pregunta, Ana Ruiz. Nos levantamos todos los días pensando, una mujer ha matado a su marido. Ruiz. Nuevo caso de violencia Ana Ruiz, de mujeres que ejercen contra los hombres. Ana Ruiz, cuando me encuentre con ese caso te responderé. Ana Ruiz, cuando una mujer asesina... una esposa. Iba a decir a su marido para que me entendiera. Sí. Cuando una mujer asesina a su pareja... Sí. Es violencia de género, su pareja hombre, perdón, que no lo podía ser pareja mujer, pero cuando una mujer asesina a su pareja hombre, ¿es violencia de género, sí o no? Por favor, ¿sí o no? Pero se ejerce. Es que no he visto casos todos los días, es que es lo mismo. No hay más preguntas. No hay más preguntas. Es imposible. Es que me estás diciendo pues ¿sabes lo que pasa? una realidad que hoy día yo no me despierto todos los días con un titular. Javier, nuevo caso de violencia. El doctor me lo puede explicar. Perdona que haga un planteamiento un poco a lo mejor por elevación. A mí me parece que es que hay una filosofía ahí que late en este tipo de legislación donde el hombre está contra la mujer y la mujer contra el hombre, cuando en realidad hay una complementariedad deseable, que es lo que hay que buscar. Es una presunción de culpabilidad a favor del hombre en esta legislación. Una presunción de culpabilidad. Y no hay igualdad de derechos, ni muchísimo menos. Perdona, no hay igualdad de derechos. Si la mujer
comete un asesinato contra el hombre, no tiene ni la misma repercusión social, ni la misma crítica de las feminazis, que no la tiene, ni muchísimo menos. ¿Sabéis lo que dicen las feminazis? ¿Sabes lo que dicen las feminazis? No me contestas. ¿Sabes lo que dicen las feminazis? Dicen, algo habrá hecho. Seguro que la pobre llevaba viviendo una situación terrorífica. Hizo bien en matarlo. No te equivoques. Un tema apasionante. Un tema apasionante. Decir, ¿cómo decían? Ya me parece terrible que utilices ese término, Javier. El de feminazis. Bueno, es que son feminazis, son una cosa terrorífica. ¿Qué hacen? Es un tema muy importante, muy interesante, pero hay que dejarlo aquí porque nos hemos quedado sin tiempo. Pero seguiremos debatiendo con Javier, con Ana y con el profesor Poveda. Sobre el planteamiento judicial del hombre contra la mujer o la mujer contra el hombre es un planteamiento muy erróneo que nos lleva a sitios muy peligrosos. Noticias de las 10 y continuamos hasta las 12 en Buenos Días, España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Las reacciones al acuerdo de la Comisión del Pacto de Toledo para indexar las pensiones al IPC y olvidar la revalorización del 0,25% que impulsó el PP llegan incluso desde Nueva York. A ese acuerdo se ha referido durante su viaje a Naciones Unidas el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Pero lo que le corresponde al Gobierno es gobernar. Y gobernar es, pues, por ejemplo, asumir el compromiso del Pacto de Toledo de revalorizar las pensiones conforme al IPC. Es algo que vamos a hacer. Y desde Podemos, Yolanda Díaz también ha querido justificar, lo ha hecho esta mañana en Onda Cero, por qué se vuelve a esa fórmula para que las pensiones no pierdan valor. Como mínimo, esta revalorización debe de hacerse con el indicador público. ¿Y por qué ha de hacerse así? Pues obviamente porque la revalorización de las pensiones está prevista en el propio sistema de seguridad social y en el propio mandato constitucional, en su artículo 50, justamente para evitar el empobrecimiento en nuestros pensionistas a medida que avanza el tiempo. Aunque la decisión asumida en comisión va en contra de los principios que mantuvieron durante su etapa en el Gobierno, el Partido Popular se muestra satisfecho por lo acordado. Así lo ha asegurado en Antena 3 su portavoz en el Congreso, Dolors Montserrat. Por tanto, es una gran noticia que ayer Partido Popular, Partido Socialista y el resto de partidos hemos llegado a un acuerdo del Pacto Toledo. Tiene que ser siempre, las pensiones las tenemos que hablar sin frivolidades y sin demagogia y sin titulares en el Pacto de Toledo, buscando siempre el consenso, el sosiego y el estudio, ¿no?, tranquilo para mantener esta estabilidad y sostenibilidad del sistema y la revalorización. También hemos visto en esta jornada que las pernoctaciones en alojamientos extrahoteleros caen un 2,4% en agosto. Sin embargo, la secretaria de Estado de Turismo, Isabel María Oliver, aquí en Capital, ha restado importancia a las bajadas que puedan producirse en el número de turistas y ha centrado la importancia en el gasto de cada uno de ellos. La secretaria de Estado ha dibujado también en nuestros micrófonos el panorama del sector turístico español en cifras. Hemos visto que se está produciendo una normalización de los flujos turísticos tras varios años de crecimientos muy excepcionales, diría yo, ¿no? Lo importante es que el gasto, en este caso, sigue aumentando, lo cual indica, entendemos, que la apuesta por el gobierno por el turismo de calidad, con la captación de segmentos con más poder adquisitivo, como el cosmopolita, está funcionando, ¿no? También un apunte, en este caso ya fuera de las cifras, pero que sigue afectando al Gobierno, y es que según un medio digital en esta jornada ha trascendido que el ministro de Ciencia e Innovación, que el ministro Pedro Duque, tendría una sociedad instrumental para así pagar menos impuestos por una vivienda de segunda residencia que tiene junto con su mujer. Es lo que ha trascendido hasta el momento y no hemos escuchado la explicación que tenga que dar Pedro Duque sobre estos extremos que vuelven a incidir en otra polémica, sobre todo a tenor de las palabras de Pedro Sánchez, que ya dijo que quien eludiera el pago de impuestos, incluso aunque no fuera de forma ilegal, tendría que abandonar su ejecutivo. La información de los mercados en tiempo real. Mandan los recortes, son ahora mayores a un punto porcentual en el selectivo, en el IBEX 35, en una jornada en la que lo más destacable en cuanto a datos es el PIB de Estados Unidos, aunque hay cuestiones también relevantes, el IPC alemán, también inventarios mayoristas, pero sobre todo de lo que van a estar más pendientes los inversores, sin duda van a ser de las declaraciones de los banqueros centrales. Hay muchas en esta jornada, desde Mark Carney, también el propio Mario Draghi y Jerome Powell, entre otros. Por otro lado, hay que mencionar también que
que hay un protagonista en esta jornada en el continuo y es OHL, que lidera los descensos después de comunicar al cierre de la sesión de ayer que entre enero y junio perdió 843 millones de euros. Hay que señalar que en tiempo real OHL cae un 18,65%, sus acciones están en 2,08 euros por título. El IBEX cede, lo hace un 1,10% y se coloca en 9.418 puntos. El recorte más discreto, casi en niveles de apertura, es para Londres, donde el FT100 se deja un 0,11%, está en 7.503 puntos. Abajo un 0,32 el CAC parisino, hasta 5.495 puntos, pierde un 0,58 el Eurostoxx, se coloca en 3.413 y el recorte del DAX alemán es del 0,71%. La bolsa germana se coloca en 12.297 puntos. Miramos a las divisas, un euro se cambia por 1,1703 dólares y por 131,81 yenes. Y en las materias primas, avances y son superiores al punto porcentual para las dos referencias principales. El barril de Brent arriba un 1,15, está en 81,72 dólares. El de tipo West Texas gana algo más, un 1,31%, se coloca en 72,51 dólares. Les contamos de forma breve un apunte más. La lacra del machismo asesino golpea de nuevo. Una mujer de 46 años ha sido encontrada muerta a cuchilladas en su vivienda en la localidad malagueña de Torrox. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com. ¿No? Buenos Andrea, días cuéntanos. de nuevo. Buenos días. Hoy es el Día Mundial del Turismo, con jornada de puertas abiertas en diferentes museos y monumentos de varias ciudades del país. Qué bien. Hay diversas actividades culturales y bueno, lo que recomendamos es que revisen la información de cada ayuntamiento porque es que hay demasiadas actividades que no las podemos mencionar todas, pero en casi todas las ciudades hay. Qué suerte poder irse de museos así por la mañanita, sí, es verdad. Levantarse y con el frescor todavía de la mañana, de esta hora, 10:15, elegir museo, decir, hoy me voy al Prado, hoy me voy al Thyssen, al que toque, ¿no? O en Granada, que los 4 centros culturales que tienen están gratis hoy, Qué bien. todo el día. Maravilloso. Y bueno, es tendencia la esposa de nuestro presidente de gobierno, Begoña Gómez, por el vestido que usó para asistir a la recepción de Donald Trump y de Melania, su esposa. ¿No gustó, no? ¿O sí? División de opiniones. No gustó para nada. ¿No ha gustado? No. A ver. Era baratito además, ¿no? Sí, claro, un vestido de 2.300 euros. Pero escogió un vestido de la firma del Pozo, sí. Un vestido de los mismos colores de la bandera de Estados Unidos, pero en otro tono. Ya. El tema es que estos tonos era igual a la bandera del escudo. Entonces ella estaba en la foto oficial de los 4, ella estaba junto a la bandera del escudo y bueno, han hecho memes y han hecho montajes cambiando el escudo, poniendo la bandera de vestido y el vestido como bandera. A ver, hay que decir que el mundo de los memes, hay que volverlo a decir, está haciendo mucho daño a la humanidad, Ferchu, ¿eh? Sí. A los memes, es que claro, ya se hace meme de todo. De todo. ¿Eh? Y lo más curioso, lo que dicen es que justo pasa en la Casa Blanca cuando Melania Trump tiene, como siempre causa tanta expectación porque es una de las primeras damas que tiene pues más estilo y que siempre impone su vestimenta. Pues no por mucho tiempo, bueno. Claro, sí, esa es otra, ¿eh? Vamos a ver lo que dura. Ella eligió un sobrio vestido negro, que estilizaba todavía más su figura, y la esposa de Pedro Sánchez eligió este otro modelito. Con unas líneas blancas en la parte de arriba, luego rojo y luego abajo azul. Era extraño el vestido, las cosas como son. Yo lo primero que leí es que había eclipsado a Melania Trump. Yo digo, hombre, para eclipsar a Melania Trump hay que realmente proponérselo. O sería formalismo. También puede ser. Bueno, en fin, será una cuestión opinable en todo caso. ¿Sabéis hablar francés, Ferchu? No. Andrea, ¿no? Nada. ¿Nada de francés? Bueno, pues qué vergüenza. Yo os invito a que entréis en esa bella lengua europea. A ver, milagros no podemos, o sea, cantar como Edith Piaf no, eso no se lo podemos garantizar. Ahora, que van a poder desenvolverse en francés con una cierta soltura, eso sí. ¿Por qué? Pues porque tenemos al mejor profesor, que es Alex Coelho. En el Club de Amigos de Intereconomía ya queda nada, ya va a arrancar el nuevo curso. Si aprendiste francés y lo quieres recordar, la manera es
ir de la mano del bueno de Alex Coelho. Alex, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rafa. Aquí estamos de nuevo, Muchas la tercera gracias. vez. Gracias por estar con nosotros. Intentando encandilar al personal. Claro. Hombre, es que es una gran oportunidad, ¿eh? Sí. Ha funcionado muy bien en el pasado y seguro que va a funcionar muy bien este curso de francés, porque además la novedad es que vas a poner 2 niveles distintos. Sí, 2 niveles y además ambos niveles con la posibilidad en casa de perfeccionarlo, mejorarlo, aprenderlo, si se quiere, claro. Aquí no hay nada obligatorio, pero indudablemente si se hace, como es una vez a la semana únicamente la clase, pues claro, quedan 5 o 6 días ahí huecos que si no se completa, pues hombre, no se mejora tanto. Pero si se tiene voluntad de mejorar porque está en línea, se podrá ir muy bien asesorados. Por ejemplo, Alex, una cosa que hasta ahora yo creo que no te había preguntado. Alguien que esté oyendo a Edith Piaf puede decir, yo me considero totalmente incapaz de conseguir la pronunciación francesa. ¿Eso tiene asiento cierto? Es decir, ¿cualquier persona española puede conseguir el acento francés? De la misma manera ocurre con los franceses afincados en España, que pasan años y quedan con ese vejecito. Es decir, tampoco hay ir a eso. Eso no es lo más importante. No es lo más importante. Lo más importante es una cosa muy real, y es no dar lugar a ambigüedades cuando se habla. Es decir, no dar motivos a falsas interpretaciones, a que te digan cómo dice, no lo he entendido, o lo contrario. Eso es lo importante. Y para eso hay un mínimo de corrección. Hay un mínimo de corrección gramatical, corrección lingüística. Entonces aquí de lo que se trata es coger simplemente en situaciones de vida varias, pero de cotidianas, es coger el tranquillo para tener ese vocabulario dominado, para una vez en situación real poder salir adelante. No, eso es. Lo ha explicado maravillosamente bien, ¿eh? Bueno, los cursos son los martes del mes de octubre y de noviembre. Como son 2 grupos, uno va de 5 a 6 menos cuarto, el otro de 6 menos cuarto a 6 y media, más o menos. Eso es, son horarios, claro, todo es susceptible de cambiar un pelín, es decir, se puede dar un poquito más según el interés del momento, la necesidad de las personas, también el estado, el buen ambiente, todo depende, pero esos 3/4 de hora son ampliamente suficientes para no dar lugar a lo que yo decía en anteriores ocasiones, al aburrimiento. Claro, y por pura lógica, Alex, es el primer día cuando tú estableces esos 2 grupos en función del nivel que lleva la gente, ¿no? Claro, eso es muy importante porque, a ver, no se puede poner, digamos, limitaciones estrictas, pero hay gente que tiene una tendencia a ir más adelante y otros que se quedan un poco retrasados. Aquellos que tienen un poquito más de dificultades, eso van al inicio, ¿verdad? Principiante, falso principiante. Y los segundos, que son intermedio avanzado, pues se hace una especie de compromiso entre los 2 niveles. Ambos niveles son compromisos y hay que tener muy presente una cosa, hay que contar también con la buena voluntad del alumno que quiera aceptar ese compromiso, no desilusionarse, no venirse abajo, y efectivamente los que no saben hacer un poquito más de esfuerzo, y los que creen que saben, la humildad de plegarse un poco más a los que no saben. Cuando se quiere aprender, la humildad es importantísima, y el espíritu de trabajo, por supuesto. Pues ya lo saben, 91 616 2464. Lo mejor que pueden hacer es llamar e informarse bien. Y luego ya, lógicamente, hace cada uno lo que quiera. 91 616 2464, ese curso de francés con el gran Alex Coelho. Muchísimas gracias. Muchas gracias por ese gran. Por supuesto. Las 10:21. Tenemos una noticia que acabamos de conocer. Parece ser que el secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, ha explicado que ya ha podido intercambiar varios mensajes telefónicos con Pedro Sánchez, con el presidente del Gobierno, para trasladarle su petición de que dimita la ministra de Justicia, Dolores Delgado, por su vinculación con el excomisario de policía, José Manuel Villarejo, y defiende que esa decisión no debilitaría al Gobierno. Al revés, según Pablo Iglesias, que ha hecho unas declaraciones a la cadena SER, dice que habla bien de un gobierno cuando responde con dimisiones inmediatas y se cuestiona su credibilidad. No debilita al gobierno la dimisión, sino que da ejemplo al actuar al contrario que el Partido Popular. Si lo ha dicho, así se lo ha manifestado también a Pedro Sánchez, con el que no ha podido conversar al encontrarse este viaje en Nueva York, pero sí que han intercambiado algunos mensajes telefónicos. Entre ellos, Sánchez le ha transmitido, según Iglesias, su compromiso para combatir las cloacas, pero también que quería mantener a Delgado en el gobierno, cuando el líder morado le ha pedido la dimisión de la ministra. Vamos a ver finalmente lo que ocurre, pero vamos, ya les podemos anticipar que si Pablo Iglesias se empeña mucho
en que dimita a la ministra, al final la ministra va a caer. Entre otras cosas porque Sánchez necesita a Pablo Iglesias como socio parlamentario, ya que es de los pocos apoyos que puede tener. Son las 10:23. Pues un poquito de música para animar la mañana y para movernos, que siempre viene muy bien. Albert Ronald Morales se está moviendo por Madrid. Albert, ¿qué tal? Buenos días. Pues no, hemos perdido la comunicación telefónica que teníamos en este momento con Albert. Parece que se está desplazando por la ciudad y que, por tanto, no va a ser posible hoy la comunicación, desgraciadamente. Lo que sí podemos contar, Andrea, buenos días de nuevo. La Rafa. Es una noticia que hemos conocido y que es muy interesante, ¿no? Sí. En Uganda, 2 chicos se llaman Morris Opillo y Lawrence Oketayoff. Estos chicos, pues bueno, lo que pasa es que Uganda, un país que tiene tantas paradojas, que es un país sin salida al mar, pero famoso por los pescadores. Además, casi la mitad de sus habitantes consumen menos de las calorías diarias necesarias y donde 1 de cada 3 estudiantes no tiene nada que llevarse a la boca durante la jornada escolar, se tira la comida. Se tira la comida que los agricultores cultivan y que no pueden vender, y al final del día lo que pasa con esa comida es que pues la tienen que tirar. Estos chicos se preguntaron cómo era posible que en una tierra tan fértil la gente pasara hambre. Entonces, al juntar estas 2 ideas o estas 2 preguntas, decidieron decidieron coger estos frutos, estos cultivos que se pierden, que no se pueden vender porque ya están un poco malos, ¿sí? Y disecarlos. Ah, qué bueno. ¿Sí? Con el fin de no perderlos. Claro, exacto. Entonces lo que hicieron ellos fue crear una máquina que vale alrededor de 68 euros, $80, y fabricaron un deshidratador. O sea, metes la fruta, la deshidratas y es la forma de mantenerla. Exacto, es una pequeña cámara alimentada por combustible orgánico, calienta la zona de secado donde las frutas y verduras ya cortadas se apilan en diferentes estantes. Sí. Un convertidor catalítico incorporado al diseño evita que se liberen gases nocivos durante el proceso de secado para que el Sparky Dryer, se llama así, sea un emisor cero de dióxido de carbono. En solo 2 horas es capaz de deshidratar 10 kilos de mangos o de calabazas también. Pero me parece tremendo. Y esto, hombre, obviamente las instituciones públicas tendrán que interesarse por este aparato, ¿no? De momento no, de momento se han duplicado las ventas en lo que llevan desde que lo lanzaron, llevan 4 meses. Lo que sí supone esto es rentabilidad para los agricultores. Claro. Por ejemplo, un kilo de berenjena vale alrededor de 2 euros, pero sacar 5 kilos de berenjenas deshidratadas, esto representa 45 euros. Claro. Entonces, estos chicos ya han recibido también un premio, el Africa Prize for Engineering Innovation, bueno, por haber creado este... Qué bien. Pues vamos a seguirles la pista, ¿eh? Sí, vamos a seguir con ellos porque es interesantísimo, sobre todo porque hoy precisamente hemos sabido que cada español tira a la basura semanalmente más de medio kilo de alimentos. Semanalmente, ¿eh? O sea, cada semana más de medio kilo de alimentos a la basura. Esto supone 76 kilos al año por hogar. Son datos de la Agencia Española de Consumo y de Seguridad Alimentaria. Los hogares españoles tiran al año 1,5 millones de toneladas de alimentos que son válidos para el consumo. Esto es terrible en cualquier caso, pero todavía mucho más si tenemos en cuenta que se mueren muchas personas de hambre. En Europa quizá menos, pero desde luego en el mundo estamos hablando de 800 millones de personas que pasan hambre. En África y en Latinoamérica las cifras son altísimas. Bueno, pues la manera de intentar evitarlo a lo mejor pasa por intentar comercializar este producto, ¿no? Esta máquina que han inventado al final estos chicos se reinventaron al ver que uno de los tíos de estos chicos estaba perdiendo tanto dinero y dijo, no cultivo más, me retiro. Claro. Y bueno, lo vieron bastante triste, dijeron vamos a hacer algo y vamos a inventar algo y para no botar tanta comida, para no tirar esto, además que no siempre era comida que se dañaba, era comida que no podían vender porque claro, al otro día llegaba otro productor con producto más fresco. Queda un excedente
que se va retirando y que al final termina en la basura. Pues eso, entre todos tenemos que poner los medios para que no siga ocurriendo, porque es un disparate. Lo rico que es el mango deshidratado. Hombre, claro, por supuesto. 10:29, vamos a ver si tenemos un poco más de suerte. Intentamos localizar a Albert Ronald Morales y si no, pues continuamos con otros asuntos en Buenos Días España, no se lo pierdan. Buenos Días España, con Rafael Nieto. Son las 10 de la mañana y 34 minutos. Hemos localizado en algún punto de Madrid al bueno de Albert Ronald Morales. ¿Qué tal, Albert? Buenos días. Ahí está mi vida. Hola. Albert, ¿sigues por ahí? Albert. ¿Nos escuchas, Albert? Buenos días. Pues no es posible la comunicación. No nos escucha. No nos escucha. Por lo tanto, va a ser imposible. Vamos a dejarlo para otro día porque definitivamente hoy no tenemos mucha suerte con las llamadas telefónicas. Vamos entonces a contarles otro asunto. La Fundación Red Madre acaba de cumplir 11 años. 11 años ayudando a mujeres embarazadas y a madres recientes en situación de vulnerabilidad para que puedan ejercer su maternidad y logren sobreponerse a las circunstancias adversas y a las presiones de su entorno cercano que las abocan a veces al drama del aborto. Es un reportaje que ha hecho nuestra compañera Andrea Valencia. Para que ninguna mujer embarazada o que recientemente haya dado a luz se sienta sola, la Fundación Red Madre se encarga de que reciban el acompañamiento emocional, psicológico, asesoramiento legal y entrega de enseres cuando más lo necesitan. Cristina Arredondo, directora de comunicaciones de Red Madre, explica claramente el propósito de la fundación. Red Madre es una fundación que tenemos 40 asociaciones por toda España y nos dedicamos a la asistencia de mujeres embarazadas con dificultades y más recientes para que puedan llevar a término su embarazo y ejercer su maternidad de la forma más digna posible. Tal y como refleja la memoria de actividades del año pasado, fueron más de 18.000 mujeres las que se beneficiaron de los recursos que ofrece Red Madre en toda España, 7.200 más que en el 2016. Ante la soledad y necesidades que presentan las mujeres, Fundación Red Madre propone soluciones positivas que hacen que tengan fácil acceso a estas ayudas. Estamos en toda España, son 40 asociaciones y a través de nuestra página web hay una parte donde pone contacto, hay un mapita donde se puede buscar el teléfono de cada asociación, pues según la mujer donde se encuentre puede buscar la suya más cercana. El perfil de las mujeres embarazadas que solicitan ayuda es mayormente de mujeres menores de 30 años, un 56%, sin apoyo del padre del hijo que esperan 60% y sin apoyo de su entorno familiar un 57%. Pues son mujeres que están entre los 20 y los 30 años, están solas, no cuentan con el apoyo del padre del niño, no cuentan con el apoyo tampoco, la mayoría de ellas, de su entorno familiar más cercano, de sus padres, de sus amigos, suelen estar paradas, el 77% son las que están desempleadas y luego pues la mitad son, más o menos la mitad son extranjeras y la otra mitad son españolas. Esta labor asistencial que se ofrece a través de las asociaciones adjuntas y gracias a los más de 1.300 voluntarios que las forman, se complementa con las donaciones de particulares como tú, que pueden entregar ropa y artículos para bebés de 0 a 2 años. Sobre todo ropita de bebé de 0 a 3 meses. Pues ahora que va a empezar el otoño y enseguida el invierno, pues ropita de esta temporada, ¿no? Porque ahora mismo lo que hay, lo que queda son cositas de verano y pues para preparar las canastillas de las mamás hacen falta cosas de invierno y en realidad son de 0 a 2 años. O sea, desde que nace hasta los 2 años hacemos asistencia, pero lo que siempre suele escasear es la ropita de 0 a 3, bodies y pues cosas así. Luego también hacen falta enseres de higiene, que es súper importante, toallitas, biberones, los chupetes, pues todas las cosas que puede necesitar un niño recién nacido, la cuna también, el carro, todas las cosas que necesitan es todo lo que necesitamos nosotros. Sin embargo, se hace necesario que las administraciones públicas instauren urgentemente medidas de apoyo a la maternidad y a la mujer embarazada ante la situación de soledad y abandono en la que se encuentran miles de mujeres en su maternidad en España. Actualmente no existen esas medidas. En ayuntamientos muy pequeñitos, en sitios muy locales sí que hay alguna ayuda,
pero lo que es ayuda a la maternidad, a la mujer embarazada en sí, ahora mismo en España no existe, ¿no? Son ayudas pues por niño nacido, cuando ya nace el hijo, y tienes que ser además, para que te den esa ayuda, mujer trabajadora. Si no trabajas no tienes acceso a esa ayuda, que de hecho es lo que nosotros reclamamos siempre, ¿no? Que se implementen estas medidas de apoyo, porque bueno, las organizaciones, las ONG, no podemos llegar tampoco a todas las mujeres por recursos, por falta de recursos y porque son muchísimas. El trabajo realizado desde Red Madre contribuye a construir una sociedad amable con la maternidad, para que se reconozca el bien social y personal que ésta constituye y para situarla en el lugar que le corresponde en nuestra sociedad. Las 10:40. Bueno, vamos a hablar con Jaime Alonso. Él es abogado, portavoz de la Fundación Francisco Franco, y va a visitar dentro de unos días por primera vez el Club de Amigos de Intereconomía para hablarnos de un tema de la máxima actualidad, que es la figura de Francisco Franco y todo lo que ha llevado asociado en las últimas semanas y meses, el tema de la exhumación. Va a argumentar, va a razonar basándose en la Constitución, en el derecho internacional, en el derecho canónico, en fin. Es una conferencia que nadie debe perderse. Será el próximo 11 de octubre a las 6 de la tarde en la sede del Club de Amigos de Intereconomía. Creo que tenemos comunicación telefónica ya con don Jaime Alonso. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Gracias por estar con nosotros. Gracias, yo encantado. Y el placer siempre será mío. Bueno, como don Jaime está fuera de España y un poquito de retardo en la llamada telefónica, voy a intentar hacer las preguntas y dejar un poquito de espacio para no pisarnos en el sonido que reciban nuestros oyentes. Bueno, yo creo que esta conferencia es muy necesaria porque todo lo que rodea en general, lamentablemente en España desde hace muchos años, a la figura de Franco, y ya no digamos el tema de la exhumación, está rodeado no ya de una nebulosa, sino, hay que decirlo claramente, don Jaime, de unas enormes mentiras de consenso, ¿no? Efectivamente hay un interesado desconocimiento, y digo interesado porque no se ha querido enseñar a los jóvenes lo que ocurrió antes de que ellos nacieran, y posteriormente, una vez que la ignorancia ha adquirido carta de naturaleza, ya viene la manipulación, que no es ni más ni menos que un proceso gramsciano, cultural y político, de que el relato no sea el objetivo, el de los documentos, el de los hechos y las circunstancias que rodearon épocas históricas, sino un relato interesado, político, sesgado, falso, perfectamente estructuralmente manipulado, para que las personas que lo reciben pues tengan una muy mala imagen de una parte de la sociedad y por lo tanto queden deslegitimados y tengan una muy buena opinión de la contraria, que es la que dicta lo que es bueno, lo que es malo, lo que es tolerable, etcétera. Esa manipulación de las mentes se está produciendo ya en su cuarta fase. Lo veremos en la conferencia que ustedes me han permitido y dar el privilegio de tener. Y verán también cómo ello viene a continuación con la ideologización de la cultura. Todo lo que vemos, todo lo que, digamos, podemos explicar está borrado. O sea que sencillamente las calles, las plazas, todo lo que signifique aquellos que en su día derrotaron al comunismo y salvaron a la civilización occidental o cristiana, queda marginado. Y por contra, pues se exalza, se potencia y se lleva a la categoría de lo conveniente a aquellos que destruyeron, a aquellos que se llevaron y arruinaron a la nación y se llevaron todo su patrimonio cultural, histórico, económico, etcétera. Es inevitable sentirse uno hermanado con la Fundación Francisco Franco, porque claro, después de que este grupo de comunicación Intereconomía haya sido debidamente perseguido
y se hayan hecho reiterados intentos de aniquilación de este grupo de comunicación por parte de distintas esferas del poder. Claro, cuando yo empecé a ver proliferar la noticia de que se estaba persiguiendo la ilegalización de la Fundación Francisco Franco, digo, está claro, estamos todos en lo mismo, que es en la reivindicación y recuperación de la verdad histórica, y a todos los que estamos en ello se nos intenta quitar de en medio, don Jaime. Es normal y evidente que el mundo de la cultura, digamos, impuesto por decreto ley o impuesto por una ley de memoria histórica, es un proyecto totalitario. No se ha dado en ningún país donde no existiera el totalitarismo. Hoy no sería, digamos, predicable ni asumible, excepto en Corea del Norte. Sin embargo, pues tenemos aquí los bárbaros que su barbarie la esconden mediante una ley que además ha votado el Parlamento y que, teniendo la posibilidad el Partido Popular con mayoría absoluta de derogarla, no lo hizo. Con lo cual existe una grave complicidad de una derecha sin valores, sin principios, cobarde, y que no se da cuenta de la gravedad que, en definitiva, a ella le va a afectar también en última fase. De momento, la ilegalización será de la Fundación, que somos los que estamos en la vanguardia. Intereconomía, que sigue la estela de los valores y principios que no deben abandonarse si queremos que España permanezca unida y que en progreso vuelva a tener carta de naturaleza, y por lo tanto todo el que se aparte de lo políticamente correcto, que es lo que se quiere imponer, pues será marginado, será silenciado o perseguido. Bueno, yo les recomiendo encarecidamente, de verdad, que se apunten para ver esa conferencia, para ver y escuchar en directo a Jaime Alonso, repito, abogado, portavoz de la Fundación Francisco Franco, para explicar con todo lujo de detalles, como él conoce perfectamente la historia de nuestro país y en concreto lo que tiene que ver con la figura de Francisco Franco. Hay un teléfono que ustedes conocen muy bien, que es el 91-616-2464. Apunten en el calendario, con un rotulador rojo, pongan ahí, en el 11 de octubre, 6 de la tarde, sede del Club de Amigos, 91-616-2464. Un auténtico placer, don Jaime, un abrazo muy fuerte, ¿eh? El placer ha sido mío, y disculpe el retorno, pero uno está donde le obligan y donde tiene su responsabilidad, no donde le gusta. Por supuesto, y además los que no tenemos afortunadamente subvenciones ni favores que pagar a los políticos, tenemos que trabajar y ganarnos la vida. Efectivamente. Muchas gracias. Un abrazo, don Jaime. Otro muy fuerte. Las 10:47. Hay movida hoy en la Universidad Rey Juan Carlos, ¿eh? Si ustedes tienen a sus niños, a sus hijos, mejor dicho, en esa universidad y ven que andan por casa y que están un poco disipados, pues no se extrañen mucho, porque hay 7 asociaciones de estudiantes que han convocado una jornada de huelga hoy en los diferentes campus de la Rey Juan Carlos para exigir la dimisión del rector Javier Ramos. Sobra decir por qué motivo, pues por todo el escándalo de los últimos meses en relación con los distintos másteres de políticos y gente conocida de esa universidad. Además, varios profesores están estudiando interponer una demanda contra la propia universidad por los perjuicios que les está suponiendo en su prestigio académico la polémica del caso Máster. Este caso ha destapado, como digo, numerosas irregularidades cometidas presuntamente desde dentro del Instituto de Derecho Público, que es el organismo académico que dirigía Enrique Álvarez Conde. El catedrático de Derecho Constitucional está siendo investigado por la justicia por falsedad documental, prevaricación y malversación de fondos públicos. En la causa están imputados muchos de los profesores que calificaron, por ejemplo, a la expresidenta regional Cristina Cifuentes. En el acta de su trabajo de fin de máster aparecían las firmas de Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia López de los Mozos. Tras estallar el caso, la universidad acordó la extinción de ese polémico instituto. El centro no tiene ningún tipo de actividad académica, aunque se mantiene abierto a efectos de poder acceder a toda la documentación recogida en el instituto de cara a colaborar con todas aquellas solicitudes que requiera la justicia. La denuncia de los profesores se basaría en las supuestas irregularidades en esas actas en los trabajos de fin de máster, tal y como consta en la causa del caso Máster. Los docentes se quejan de los perjuicios que tales irregularidades han ocasionado al prestigio académico de esos profesores, claro, y que es difícil de poner en duda, ¿no? Es evidente ese perjuicio. Claro, también a ellos, a los alumnos por supuesto, pero también a los profesores. Se trata aquí de hacer has dicho que se ha extinguido ya toda actividad de
del centro del que partían todas las irregularidades, y una vez extinguido se trata de hacer un borrón y cuenta nueva y que en lo mínimo posible esto afecte a las personas que van a ser perjudicadas sin comerlo ni beberlo, que es, por ejemplo, la persona que haya hecho un máster perfectamente, con todas sus horas, con todo su trabajo, y que ahora ve como no ya que tengan menos valor a la hora, sino que es que ya dice delante de gente que ha hecho un máster en esa universidad, y lo primero es una reacción de broma. Lo primero es un chascarrillo. Sí, una sonrisa o una risa malévola. Cuando tú estás ahí horas y horas estudiando. Esto es una situación totalmente injusta, por supuesto, para esos chicos, también para los profesores, que claro, estaban trabajando allí y de pronto ven que ya su prestigio académico pues se puede poner en duda, incluso de manera injusta, porque probablemente ellos no tienen absolutamente nada que ver. Pero claro, todo lo que lleva asociado a Universidad Rey Juan Carlos se mete, digamos, en el campo de la sospecha. Por tanto, como suele decir el refranero español, pagan justos por pecadores. Eso es. Al final un refrán define bastante bien lo que está ocurriendo. Pues lo que deseamos es que todo esto se termine y que esa universidad, pues, en fin, quede libre de toda sospecha cuando llegue el final de la investigación y se pueda seguir estudiando y trabajando con normalidad. Por supuesto que sí. Vamos a llegar a las 10:56 minutos. Vamos a hacer una pequeña pausa. A las 11 ya saben que llegan los compañeros de boletines con la última hora y que después tienen una hora dedicada a la salud natural, consultorio telefónico con el doctor Juan Márquez y 2 teléfonos a los que pueden llamar: 91 535 1614 o 533 9021. Son las 11 de la mañana, las 10 en Canarias. Muy buenos días. El ministro de Ciencia, Pedro Duque, no ha cometido ninguna ilegalidad ni irregularidad. Es lo que afirman desde su departamento, y tras la publicación en OK Diario de que Duque y su esposa tienen un chalet a nombre de una sociedad para eludir así el pago de impuestos. De momento, uno de los apoyos del gobierno, Podemos, a través de su líder Pablo Iglesias, ha pintado en la SER un panorama muy sombrío para el futuro político de Pedro Duque. Bueno, cualquier información de este tabloide hay que cogerla con pinzas, pero hay una declaración de Pedro Sánchez en la cadena SER del 9 de febrero de 2015 que es muy clara. Si tengo en mi dirección a un responsable político que crea una sociedad interpuesta para pagar la mitad de impuestos, esta persona al día siguiente estará fuera de mi ejecutiva. Fin de la cita. Claro y conciso, Pablo Iglesias. También ha llegado la reacción, en este caso en Telecinco, del líder de Ciudadanos, de Albert Rivera. Sánchez ha hecho una moción de censura contra el gobierno electo por la ejemplaridad, según él. Si tú sitúas el listón aquí y entras por la puerta de atrás a la Moncloa, el problema es ese, que todos tus ministros que tengan cualquier asunto, en este caso fiscal o de cualquier tipo, con tu tesis, se tienen que ir. O sea, la pregunta es, si el señor Pedro Duque fuera ministro del PP o de Ciudadanos, ¿qué diría Pedro Sánchez? Esa es la pregunta que hay que hacerse. Pues eso es lo que hay que hacer, lo que diría Pedro Sánchez. Mientras, desde el Gobierno, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en este caso en Televisión Española, ha lamentado la presión que dice están sufriendo los miembros del Ejecutivo. Había un interés, ¿no?, por parte fundamentalmente de las fuerzas de la derecha y de los medios de la derecha, de intentar pues ir al acoso derribo de los miembros del Gobierno, es decir, que una construcción para intentar desgastar, yo creo que eso es obvio, la imagen del Gobierno, porque si ustedes se dan cuenta, no se está hablando de la acción política, no se habla de la tarea que estamos desarrollando en cada departamento, sino que se habla habitualmente de cuestiones que transcurrieron hace 20, incluso 30 años para algunas personas, y que eso pues se vive con pesar, pero estamos concentrados en nuestra tarea cotidiana. Dejamos de lado, de momento, esos problemas de corrupción o de falta de ejemplaridad en el Gobierno para hablar de acuerdos, en este caso del último en materia de revalorización de las pensiones en la Comisión del Pacto de Toledo. Vamos a escuchar a varios representantes de distintos grupos políticos comentando ese acuerdo para indexar las pensiones con el incremento del IPC. Al menos hay que garantizar el IPC. Y, por supuesto, dejan abierto, pues como no podía ser de otra manera, porque estos son recomendaciones. En un momento determinado, si cambiase la situación, se tendrán que volver a sentar y ver por dónde vamos. Tiene que ser siempre, las pensiones las tenemos que hablar sin frivolidades y sin demagogia y sin titulares en el Pacto de Toledo, buscando siempre el consenso, el sosiego y el estudio, ¿no?, tranquilo para mantener esta estabilidad y sostenibilidad del sistema y la revalorización. Ojo, no echemos las campanas al vuelo. Lo que se consiguió ayer es importante, pero la revalorización de las pensiones al IPC se tiene que conseguir por ley. Hay que hablar claro también, si no hacemos reformas en el marco de la conciliación, en el marco laboral, en la educación para tener un empleo de calidad, a lo mejor nosotros o nuestros hijos no tienen esas pensiones.
Hemos escuchado a la ministra Magdalena Valerio, también a la portavoz del PP en el Congreso, Dolors Montserrat, al líder de Podemos, Pablo Iglesias, y al de Ciudadanos, Albert Rivera. La información de los mercados en tiempo real. Crecen los recortes en la renta variable. En el caso del selectivo, la caída es ya del 0,76%, se coloca en 9.452 puntos. Destaca el descenso que está viviendo OHL en el continuo, caída del 21,38% hasta 2,02 euros por título, después de reconocer ayer al cierre del mercado sus pérdidas, 843 millones de euros. Vemos también como hoy vamos a estar pendientes de las declaraciones de los banqueros centrales. Hablará Mario Draghi, Mark Carney, también Jerome Powell, y de todo ello estarán más que pendientes, como decimos, los inversores. En el tiempo real, la caída del IBEX, decimos, es del 0,78% y se coloca en 9.450 puntos. Plano está el FT100, se coloca en 7.512 puntos la bolsa londinense. Recorte del 0,39 para el CAC parisino hasta 5.491 puntos. Cae un 0,52% el Eurostock, se coloca en 3.415, mientras que el DAX alemán está en 12.311 puntos. Su recorte es del 0,60%. Si miramos a las divisas, vemos como un euro se cambia por 1,1708 dólares y por 131,98 yenes. Y en las materias primas, sin embargo, el signo es el contrario, es de subidas del 0,77% para el barril de Brent, que se coloca en 81,40 dólares, y del 0,96% para el barril de West Texas, está en 72,26 dólares. Les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad. Los Mossos están desalojando desde primeras horas a cerca de un centenar de miembros de los CDR que se han concentrado a la entrada del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, bloqueando su entrada en protesta por la petición de penas de prisión para 11 de ellos por altercados anteriores. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y de forma permanente en intereconomía.com.